A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 5 minutos, lunes 14 de enero del 2019. Ya estamos listos en la mesa principal de trabajo de Majestad FM para comenzar con las noticias en a primera hora a través de la Soberana del Aire. Buenos días también a quienes se enlazan a nuestra sintonía a través de la señal de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y por supuesto un abrazo a la distancia a quienes escuchan nuestra señal a través de las diferentes plataformas digitales www.radiomajestad.com. Igualmente nuestra transmisión de Facebook Live por la fanpage de Majestad FM y la fanpage de A Primera Hora. Estamos cerrando el fin de semana, los contertulios, Fabricio Vela, quienes habla, Alexis Moncayo, contertulios para continuar con el programa de noticias del día de hoy, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días, saludos cordiales, hoy lunes 14 de enero a todos quienes desde muy tempranito están en compañía de la Soberana del Aire, Majestad FM. Un abrazo a todos quienes nos ven en Santo Domingo, todos quienes nos siguen a través de redes sociales en el resto del país y el mundo. Ya saben que pueden participar de este espacio de noticias con sus comentarios, con sus críticas, con su análisis. Nuestra cuenta de Twitter es @primerahora_s. ¿Qué agenda proponemos para arrancar esta semana, contertulio? Bueno, para el día de hoy vamos a proponer una variada y muy actual agenda de entrevistas. Estará con nosotros Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Con él haremos un balance del trabajo de la Asamblea Nacional del año pasado y la proyección para este 2019. Carlos Soria, quien patrocina la defensa de Javier Lemos, uno de los acusados dentro del caso SECON, de presuntas irregularidades, presunta disposición arbitraria de fondos públicos en la Secretaría Nacional de Comunicación, porque el día viernes la Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de 5 de los procesados, uno de ellos Javier Lemos, así que el doctor Carlos Soria visitará nuestra mesa de trabajo. Y hablando de abogados, también estará con nosotros el doctor Luigi García, quien es el abogado que patrocina la defensa de Lenín Rodríguez, quien es el acusador de la asambleísta Ana Galarza en un nuevo caso de los denominados diezmos. Ese nuestro menú informativo para la jornada del día de hoy. Bienvenidos todos. A primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis de la mañana con 7 minutos, aquí los titulares. El Consejo de Participación Ciudadana de Transición definirá el 15 de enero el futuro de la Contraloría. El Consejo Nacional Electoral no sabe a qué hora dará a conocer los resultados de las próximas elecciones. Presidente Moreno recibirá a titular de Global Universal Design Commission. La reforma legislativa se enfoca en la fiscalización. Los impuestos que no hay que descuidar hasta junio de este año. Y la Asamblea Nacional Ciudadana llama a la movilización para este lunes 14 de enero. 6:08 en A Primera Hora.
6 de la mañana con 8 minutos, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición definirá el 15 de enero el futuro de la Contraloría, nota de diario El Comercio. Pablo Celis lleva 19 meses como Contralor General del Estado. Él subrogó a Carlos Polit, quien renunció luego de ser vinculado al caso Odebrecht. Ahora el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no ha definido si nombrar a su reemplazo o dejarlo en el cargo hasta que se cumpla el periodo normal. La ley de la Contraloría, artículo 33, establece que el subcontralor reemplazará al titular en caso de ausencia temporal o definitiva hasta la designación del nuevo titular. Javier Zavala Egas, integrante del Consejo de Participación, explica que el debate interno se ha suscitado porque la norma no establece un tiempo máximo ni mínimo de subrogación o para el nombramiento en el caso de una renuncia como la de Polit. Él todavía no tiene un criterio definido, la decisión final la tomará mañana, el 15 de enero, el Pleno del Consejo. Los consejeros empezaron a discutir este tema. Desde el miércoles pasado, 9 de enero, el concurso de selección del Contralor es el único que todavía no se ha iniciado de los 17 que la entidad transitoria tiene a su cargo. 6 de la mañana con 9 minutos. Diario El Universo, en cambio, da cuenta que el Consejo Nacional Electoral no sabe a qué hora dará a conocer los resultados de las próximas elecciones. Los más de 80,000 candidatos inscritos para los comicios del 24 de marzo generan preocupación en el CNE. De allí que su presidenta Diana Tamaín anticipó que la entrega de cifras se dilatará un poco más de lo que regularmente se ha observado en otros comicios. El sábado, en su visita a la delegación electoral de Manabí, indicó: me han pedido una hora exacta, no la podemos decir, no queremos ser irresponsables, pero el país tiene que conocer y saber que por el número de candidatos que hay tendremos un retraso considerable para dar con los resultados. La avalancha de candidatos, indicó, ya causa algunos avatares dentro de las delegaciones electorales, como que la carga horaria de trabajo se duplique entre los funcionarios. Indicó que no se aumentará el rubro para la impresión de las papeletas, aunque admitió que hubo un incremento del 7% por la impresión de 3 papeletas más, correspondientes a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. 6 de la mañana con 10 minutos. Seis de la mañana con 11 minutos, presidente Moreno recibirá a titular de Global Universal Design Commission, nota de diario El Telégrafo. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibirá este lunes 14 de enero a Peter Blank, titular del directorio de GUDC en el Palacio de Gobierno, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El encuentro tendrá lugar a las 11 horas con 15 minutos. Indicó y apuntó que Blanc está en el país por invitación de la empresa pública metropolitana de gestión de destinos turísticos, Quito Turismo. Dicha empresa lo invitó para la entrega de una placa que certifica al Centro de Convenciones Metropolitano de Quito como el primer edificio en Ecuador que cumple con los estándares de diseño universal para edificios de uso público, señala un comunicado. Este acto se realizará el próximo 17 de enero. Blanc es también presidente de Burton Blatt Institute y presidente de Raising the Floor y profesor honorario del Centro de Discapacidad, Ley y Política en la Universidad Nacional de Irlanda. Fue miembro del Comité Presidencial para el Empleo de Personas con Discapacidades, ex fideicomisario del Instituto Nacional para Personas con Discapacidad. También es autor de artículos y libros sobre leyes y políticas de discapacidad. 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos a dar lectura de inmediato a una nota periodística a manera de previsión generada para el día de hoy y que la comparte el portal ecuadorinmediato.com. La Asamblea Nacional Ciudadana llama a la movilización para el día de hoy, lunes. En paralelo a las convocatorias del Frente Unitario de los Trabajadores, este nuevo espacio de organizaciones sociales también pide que se garantice el 34% de las frecuencias de los medios comunitarios, detener lo que denominan la privatización de los sectores estratégicos y parar los despidos masivos. La denominada Asamblea Nacional Ciudadana se reunió este fin de semana en Quito y tomó resoluciones frente a la situación económica y social del Ecuador. Varias de las organizaciones presentes hicieron hincapié en lo que calificaron como política neoliberal implementada por el gobierno del presidente Lenín Moreno,
Moreno, a quien dirigieron las principales críticas, fundamentalmente por lo que, dicen, es una traición al diálogo ofrecido que ahora, señalaron, se ha convertido en una conversación con las élites y la gran oligarquía guayaquileña. Hay una serie, pues, de demandas como la constitución de esta asamblea, rechazar las medidas económicas, exigir la derogatoria del aumento del precio de los combustibles y también confirmar que el día de hoy habrá una movilización a partir de las 16 horas desde la Plaza Simón Bolívar. 6 de la mañana con 13 minutos. Seis de la mañana con 14 minutos, los impuestos que no hay que descuidar hasta junio de este año. Así titula su nota diario La Hora. Andrés Ordóñez, director zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, explicó que la ciudadanía nunca debe descuidarse de sus obligaciones tributarias, que incluyen declaración y presentación de documentos, así como facturación y otros deberes formales. La primera recomendación es que la ciudadanía saque su clave del usuario del SRI, lo que les permite estar informados del calendario tributario, acceder a pagos vía electrónica o débito bancario y toda la información disponible en la página web de la institución. Deben acercarse a cualquier agencia del SRI y firmar un convenio. El tema es rápido y simplificado. Luego podrá hacer la mayoría de trámites por vía electrónica sin tener que ir a alguna dependencia. Además, durante todo el año, el Servicio de Rentas Internas ofrece cursos gratuitos de capacitación sobre cómo llevar las obligaciones tributarias, llenar los formularios, qué es el impuesto a la renta, cómo se lo declara, entre otros. Dentro de las capacitaciones está el llamado Plan del Pasaporte Tributario, que es un programa completo que sirve para enseñar los principios básicos de la tributación. 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a finalizar este bloque de lectura de noticias nacionales con una nota que publica Diario Expreso. La reforma legislativa se enfoca en la fiscalización. Una de las mayores deudas de la Asamblea Nacional ha sido la fiscalización. En este tema se centra el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo informe para primer debate tiene previsto aprobar el miércoles la Comisión de Justicia. Año y medio tuvo que esperarse para que el tema pueda volver a ser tratado, porque el presidente Lenín Moreno, al inicio de su mandato, vetó totalmente las reformas a la normativa legal aprobadas durante la administración de Gabriela Rivadeneira. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, explicó que los temas principales y objetivos están en resolver la forma de votación, no solo para la destitución de un legislador, sino también para la conformación de la Comisión de Fiscalización, para que ésta se vuelva permanente, para que la decisión de un juicio político no quede en la mesa o en el limbo, y en el caso del archivo pasa a la decisión del Pleno de la legislatura. También hay planteamientos de la creación de la Comisión de Ética Parlamentaria, donde disciplinariamente vigilen el comportamiento de los legisladores. 6 de la mañana con 16 minutos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 de la mañana con 17 minutos. ¿Cómo le va con Tertulio? Buenos días. En esta fría mañana acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Muy bien, con Tertulio empezando la semana con todo el ánimo. Estamos listos ya. Hoy Bueno, lunes 14 de enero. Algunas cosas que se nos quedan en el tintero. Había mucha información.
cosas generadas este fin de semana y las vamos a comentar. La Fiscalía, y esto publicó el portal, todos los portales de noticias, pero cito la nota que publica la revista Vistazo. La Fiscalía acusa a Fernando Alvarado, pero emite dictamen abstentivo contra otros de los procesados en el denominado caso de la SECOM. Los que se benefician del dictamen abstentivo de la Fiscalía son Elsa Vivanco, contratista, Vanessa Salgado, Marco Antonio Bravo, Javier Lemos y Juan Chiriboga, quienes fueron funcionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación. En este mismo caso, en cambio, se entiende que la Fiscalía emitirá el dictamen acusatorio con la presentación de las pruebas correspondientes contra los otros procesados, entre ellos el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y su ex subsecretario Pablo Llanes, así como también el contratista Carlos Bravo y el exfuncionario de la SECOM Patricio Pacheco. Esto ocurrió el día viernes y lo vamos a comentar más adelante. Un tema que también ha generado pues la atención y nos ha espeluznado a todos fue el voraz incendio en un centro de, entre comillas, rehabilitación, y cito las comillas, en la ciudad de Guayaquil, que provocó la muerte de 18 jóvenes que estaban encerrados en ese centro, una clínica de rehabilitación, hecho por el cual la Administración de Justicia dictó prisión preventiva contra 2 personas que eran las responsables de este hecho. Y un tema adicional, un policía falleció tras una balacera en la parroquia de Sucumbíos, un operativo antinarcóticos organizado por la policía en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia, en la provincia de Sucumbíos. Miembros de la policía fueron baleados en la jornada del sábado. Ocurrió un enfrentamiento por el cual fue asesinado uno de los uniformados. El cabo primero de policía, César Vinicio Topón Raimundo, resultó fallecido, fue asesinado producto de este operativo. 3 cosas adicionales que queremos comentarlas y que traemos a colación en esta mañana con Tertulio. Así es, que digamos fueron las noticias que más impacto generaron durante este fin de semana, empezando por la que se conoció el viernes en horas de la mañana, de la decisión de la Fiscalía de abstenerse de acusar a estas personas que estaban o fueron involucradas en el caso SECOM con Tertulio. Me pregunto empecemos por ahí porque me ¿quién parece les va que a devolver la honra a sí. estas personas que pasaron más de 70 días en prisión en fechas clave, ¿no? Sí. Navidad y fin de año, Sí. estuvieron alejados de su familia. Ahí es cuando uno se pregunta cómo opera la justicia en nuestro país y cómo tienen que utilizarse además las medidas sustitutivas en este país cuando se esté investigando algún caso, ¿no? Digamos, sí estuvo el antecedente de Fernando Alvarado. La fuga de Fernando Alvarado, que fue días antes, ¿no? El sujeto portaba un dispositivo electrónico, una tobillera. Se despojó de este aparato que permitía a los sistemas de justicia y al ECU 911 monitorear sus movimientos dentro del país. Bueno, se despojó del mismo y hoy por hoy, después de algunos meses de reportada su fuga, todavía se desconoce el paradero del señor Fernando Alvarado. Digamos, ese antecedente hizo que los operadores de justicia, a los demás involucrados, sobre todo en este caso, pero también en otros que no tienen nada que ver con el caso SECOM Alvarado, se les imponga también la prisión preventiva como una medida sustitutiva con Tertulio, cuando, digamos, todo está en proceso de investigación. De acuerdo. A ver, a mí me parece que lo que ocurrió en los últimos 3 meses, esto pasó fines de octubre, primeros días de noviembre, diciembre, enero, 2 meses y un poco más, sí debería llamarnos e invitarnos a la reflexión y un análisis completamente desapasionado, porque creo que muchas veces no se entienden las cosas. A ver, primero, y para poner en contexto, los hermanos Carlos y Marco Antonio Bravo no estaban siendo procesados por su condición de periodistas. O sea, yo ahí sí quiero separar las cosas porque alguna gente ha dicho 2 periodistas por el delito de haber trabajado en el gobierno de Correa fueron detenidos. Falso, eso no es cierto. O sea, ellos de profesión... Ellos son comunicadores sociales, son periodistas. Esa es la profesión de ellos, es el título que ellos tienen, ha sido a lo largo de su carrera profesional la actividad en la cual se ha desempeñado. Claro, pero no es por su rol de periodistas que fueron investigados, o en este caso el uno todavía sigue bajo mira del sistema judicial.
Claro. Ahí sí, yo Sí. comparto contigo, creo que hay que separar, Hay que esos separar roles. las cosas. Porque, insisto, del un lado se maneja este discurso, que hay una persecución contra periodistas y no hay tal. O sea, no tiene nada que ver con el ejercicio de la profesión, con temas de libertad de expresión, con alguna publicación. No tiene nada que ver con eso. 1. 2. Ellos están siendo procesados por una supuesta disposición arbitraria de fondos públicos a partir de contratos generados por la Secretaría Nacional de Comunicación. En el caso, por ejemplo, de Carlos Bravo en su condición de contratista externo, en el caso de Marco Antonio Bravo, porque Marco Antonio era subsecretario de la SECON. Y lo primero que evidentemente se mencionó es que, siendo funcionario de la SECON de nivel jerárquico superior, siendo subsecretario, no podían haber contratado a su hermano para prestar un servicio. El argumento, la prueba de descargo de la defensa de Marco Antonio Bravo es que Marco Antonio Bravo no fue el que contrató. Él no emitió ningún tipo de documento, él no emitió ningún tipo de informe, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estuvo Marco Freire, el jurista que patrocina la defensa de Marco Bravo y que puso en contexto y presentó este tema. Así que hay que explicar que el caso SECON no tiene nada que ver con el periodismo, sino con un delito común que es la supuesta disposición arbitraria de fondos públicos. Tercero, y esta es una posición que creo tú y yo le hemos compartido, le hemos hecho pública, no es que ahora lo estamos diciendo, lo dijimos en su momento. Sí, llama la atención que aquí en el Ecuador no se entienda que la prisión preventiva es una medida extrema. Los juristas, los estudiosos del derecho le llaman una medida de última ratio, así le llaman, que es aquella medida extrema que sirve para asegurar la presencia de un procesado en el curso de un juicio. En este caso, yo sí soy de los que cree, hay gente que discrepa conmigo, yo sí soy de los que cree que la justicia debió haber emitido medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, sobre todo porque estaban en fase de investigación. Creo que se les fue la mano, se hizo una especie de show, y así yo lo expresé el último fin de semana, a través pues de operativos, ahí estuvieron presentes las cámaras de televisión, etcétera. Fueron detenidos, hubo publicaciones de prensa que los señalaban como los acusados, etcétera, y resulta que de todo este grupo de personas procesadas, hay 5 sobre los cuales la Fiscalía emite dictamen abstentivo porque no tiene las pruebas suficientes para acusarlos. Entonces yo suscribo lo que tú dijiste hace minutos. Y como hay un montón de casos a lo largo del tiempo, no solamente es este caso. Alguien me decía ayer y me hablaba del caso del coronel Carrión, y creo que a ti te consta, y a muchos que nos siguen desde siempre, nos consta nuestra posición respecto al caso del coronel Carrión. Yo sí creo que a una persona que se la procesa sin pruebas no se la puede sentenciar. Y no es solo el caso de Carrión, Ya. el 30S, sino el de Rolando Tapia. El de Rolando Tapia, por ejemplo. Son casos de los que nosotros hemos hablado durante estos 8 años. Que hubo excesos, Ya, excesos. 9 años. Ya. Que hay gente que no nos ha escuchado, que no nos ha leído, esa es otra cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos sobre y varias ocasiones he citado este ejemplo, cuando mencionamos la actitud del presidente de la República de ese entonces de enjuiciar penalmente a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por la publicación del Gran Hermano. Un exceso. Fue un exceso. Y lo dijimos aquí. Lo que pasa es que quien tenía que habérsele cargado era el hermano, ¿no? Pero Que no a los tenía periodistas. a quien cumplió la ley. Ya, pero no a los periodistas. Entonces, digo, ni lo de antes ni lo de ahora. Y lo que me parece más risible es que aquellos que cuestionaban determinadas prácticas totalmente criticables de la última década, hoy defiendan las mismas prácticas generadas por el actual momento político y judicial. O sea, ni antes ni ahora. Y yo sí creo que en el caso de estos 5 involucrados en el caso SECON, 4 exfuncionarios y una contratista, yo sí creo que se violaron principios fundamentales del derecho, como la presunción de inocencia, particularmente la presunción de inocencia. Y hagamos un mea culpa. Yo sí digo, hagamos un mea culpa. Desde los medios, hagamos un mea culpa. ¿Qué fue lo que hicimos en los últimos días de octubre, primeros días de noviembre, a través de nuestras publicaciones, de nuestros reportajes, de nuestros comentarios? Y hablo a nivel plural, a nivel general, porque somos parte del aparato mediático de este país. ¿Cuál fue nuestro comportamiento? ¿Cómo lo manejamos? Revisemos las notas, hagamos un mea culpa. Porque lamentablemente no se entiende que los medios no son tribunales y los periodistas no somos jueces. Que hay que informar, desde luego que hay que informar. Desde luego que hay que informar. Pero para informar cumplamos con todos los presupuestos que el ejercicio del periodismo nos obliga a hacerlo.
Tú decías, ¿quiénes devuelven la honra? Yo comparto totalmente eso. Porque ahora ya señalaste con el dedo a 5 personas sobre las cuales se entiende que hoy la fiscalía no encontró pruebas para acusarlos. Al menos en este caso. La honra y el tiempo perdido, ¿no? Porque 2 meses y medio. Claro, estar 3 meses privado de la libertad implica que probablemente puedes haber perdido tu trabajo, si tenías algún contrato, lo perdiste. El tiempo con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. ¿Quién te devuelve todo eso? Entonces, ese tipo de cosas sí deberían invitarnos a reflexionar. Que sí, que hay una sed de justicia, pero desde luego. Pero una cosa es la justicia, con Tertulio. Claro, no confundamos sed de justicia con sed de venganza. Otra cosa es la venganza. Otra cosa es la venganza. Por cierto, porque alguien también me decía el fin de semana, asociando el papel de los hermanos Carlos y Marco Antonio Bravo respecto del aparataje mediático impulsado desde la Secretaría Nacional de Comunicación a través de la elaboración de piezas audiovisuales que se difundían en las sabatinas. Estos reportajes a través de los cuales señalaban a determinados detractores u opositores del gobierno anterior. Este caso no tiene nada que ver con eso. O sea, que hubo excesos, pero hubo excesos. Pero, a ver, si a mí me dicen que no hubo excesos, alguien me va a decir, no, lo que hacía el gobierno anterior era evidenciar a aquellos que utilizaban los medios para tal cosa. Señores, hubo excesos. Desde los enlaces sabatinos hubo excesos, hubo gente injustamente señalada. Hubo gente que no era conocida y que mostraban los videos o las fotografías y las señalaban. Hubo, por ejemplo, discursos del entonces presidente de la República que decían, identifiquemos, vamos a buscarlos, que no sé qué. O sea, hubo excesos, reconozcamos que hubo excesos, pero desde luego que hubo excesos. Pero este caso no tiene que ver con esos excesos, por favor. O sea, separemos las cosas, pongamos las cosas y analicemos las cosas en su justa medida con Tertulio. El caso SECOM, este caso de la Secretaría Nacional de Comunicación, es un caso asociado a un posible delito común. Disposición arbitraria de fondos públicos. Hoy se ha emitido un dictamen abstentivo. La audiencia debía ser hoy. Sé que se ha diferido para el próximo 23 de enero. Se entiende que quien se encarga de administrar justicia, creo que es una jueza, será la encargada de conocer el dictamen abstentivo y seguramente, sin elementos de juicio, deberá disponer la libertad de aquellos sobre los cuales la Fiscalía no encontró pruebas y probablemente, digo, porque así funciona, ratificará las medidas cautelares contra los otros procesados que están siendo materia de esta investigación. 6:30 con Tertulio, hora de dar paso a nuestros compañeros de Santo Domingo. Correcto, un abrazo para los compañeros de Santo Domingo en punto. A las 6:30 de la mañana les enviamos un abrazo, buen inicio de semana. Allá en la provincia de Sáchila ya están listos los compañeros del informativo. Gracias, buenos días. Claro, seguimos acá, 6:31 ahora. Eso por un lado, pero por el otro, esto no significa, o lo que se hizo público el viernes no significa que el caso y la investigación se paran. No se paran. Hay gente como Alvarado y como Carlos Bravo y otros funcionarios Pablo más. Pablo Llanes, Patricio Pacheco, que sobre los cuales la investigación todavía continúa, todavía sigue, así que no significa que el tema se ha parado. El tema no se ha parado. Claro. Pero también valoremos el hecho de que contra estas otras 5 personas la Fiscalía no encontró ni una sola prueba para involucrarlos en este caso en específico. Sí, ¿no? de acuerdo. Ajá. Ese era un tema que creo yo iba a ser materia de comentarios. Déjame añadirle otro con Tertulio, porque este fin de semana toda una polémica, ¿no? Pero toda una polémica. ¿Lo de Guacho? Bueno, lo de Guacho es una cosa, ¿no? Resulta que el padre que fue a reclamar el cuerpo de su hijo no es el padre de... O sea, no coincidieron... No, el ADN no coincidió. Los exámenes de ADN de la persona que fue a reclamar el cuerpo, que tiene criminalística en Colombia. Pero ahí la pregunta es, a ver... Hay varias. Claro, hay un montón de hipótesis. No, o sea, no es el padre. ¿Es Guacho? Ya. Primero, ¿es Guacho o no es Guacho? ¿O no es Guacho? Porque si es la foto que exhibieron en redes sociales las autoridades de la Fiscalía... Yo creo que no es Guacho. Donde el Guacho luce implantes en sus nalgas, botas y pantalones slim fit, me parece que ese no es Guacho. Si vamos por ahí. Otra es que Guacho tenía un nombre en Ecuador y un nombre en Colombia. Que tenía 2 nombres. Sí, claro. Y la otra es la más lamentable para el papá, ¿no? Tendrá que darle explicaciones la mamá. Alguien me decía el viernes, qué fea manera de enterarte de una infidelidad. Pero si es que es así, ¿no? De Oye, pero al final del día te genera un montón de dudas, sí. un montón de dudas.
te invita a... Nuevamente hablar de los famosos falsos Sí, positivos, de los falsos que era un lugar común en la época del uribismo. Es una marca del uribismo, ¿no? Sobre lo cual, digamos, es una de las heridas abiertas y de las marcas del uribismo. Ajá. Que tanto defiende alguna gente. ¿Ah? Que tanto defiende alguna gente. Digo, ese es un tema generado el fin de semana. El otro, el del incendio. Terrible, ¿no? Lo del incendio. La pregunta es, ¿era un centro clandestino? ¿Era un centro clandestino o contaba con todos los permisos, con todas las autorizaciones y demás para funcionar como lo que supuestamente era un centro de rehabilitación? Y lo otro, una vez que se provoca el incendio, porque tengo entendido que fue así, que el incendio lo provocó uno de los internos. ¿Cuál fue el papel o el rol de las personas a cargo de de los internos? No sé, el director o quien estaba a cargo de este centro, ¿qué fue lo que hizo cuando ya fue provocado el incendio? ¿Permitió la salida, no? ¿Ordenada? ¿O prohibió que salgan los chicos? Porque tengo entendido que la orden del sujeto fue prohibir que la gente salga, entonces prácticamente les condenaste a muerte. Me recordaba aquel incendio de la Factory en el sur de Quito, exactamente, donde estaba encadenada la salida de emergencia. Sí, donde primero que el evento fue en un lugar que no prestaba las condiciones, segundo, de la manera más irresponsable se permitió el encender juegos pirotécnicos en un lugar cerrado y forrado de material inflamable. Y por último tenías encadenadas todas las puertas de emergencia, entonces casi que les condenaste también a muerte. Entonces acá me parece que es un hecho muy similar por cómo se dieron las cosas, ¿no? Además que estabas hablando de personas en unas condiciones sumamente especiales, porque se trataba de personas que tenían una adicción, ¿no? Entonces... Aquí tienes otra reflexión, ¿ah? ¿Estaban siendo tratados o estaban siendo recluidos? Exacto. Obligados a estar ahí. Otra discusión. Ajá. Aquí tienes otra discusión. Has planteado algunas dudas que deberían ser materia de una investigación, y yo sí convoco a la gente, convoco a la sociedad, convoco a las autoridades a que sobre esto no seamos coyunturales. Porque sabes que uno de los grandes problemas que tenemos aquí como sociedad ecuatoriana es que somos tan coyunturales que una coyuntura termina por hacer o por quitar la atención a otra. Y eso es un clásico dentro de los accidentes de tránsito o los siniestros de tránsito. En este caso hay una serie de cosas que deben ser analizadas, lo que estamos planteando en este momento. Si era un centro que cumplía con todas las condiciones, si contaba con las autorizaciones correspondientes, si había un seguimiento por parte de las autoridades. Yo no estoy claro sobre cuál es el procedimiento para abrir un centro de estos. ¿Quiénes son los que controlan? No sé si es el Ministerio de Salud, en su momento la Secretaría Técnica para la Prevención de Drogas, que ya no existe porque esa dependencia desapareció y fue absorbida parcialmente por el Ministerio de Salud, una parte de sus competencias, y otra por el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa con los responsables? Se les ha dictado prisión preventiva a 2 de las personas encargadas de este centro. ¿Qué pasa con la política pública para enfrentar el fenómeno de las drogas? Que también es otro tema que te invita a reflexionar. Yo digo, después de la desaparición de la CETED, de la Secretaría de Prevención de Drogas, ¿qué acciones se implementó por parte de los 2 organismos, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud, que absorbieron las competencias de la CETED? ¿Qué está ocurriendo en los colegios? ¿Cuál es el rol del Ministerio de Educación? Es decir, tienes un montón de cosas y un montón de aristas con Tertulio para analizar a partir de una tragedia que creo yo a todos nos ha conmovido. Mira tú que la nota de Diario El Universo da cuenta de que el sitio aparentemente no contaba con los permisos correspondientes. Pero esa es la típica. Oye, es la típica. Es la típica. Sí. Cada vez que tienes alguna tragedia hay un lugar común. No tenía autorización. O el sitio donde ocurrió no prestaba las condiciones. O el vehículo que provocó el siniestro de tránsito no pasó la revisión vehicular. O el chofer tenía ya revocada la licencia y los puntos. ¡Qué barbaridad! Otro tema para la reflexión. Un tercer tema que quiero traer a colación. Ayer alguien decía en Twitter, y yo suscribo esas palabras: al parecer el nuevo santo grial de la política ecuatoriana es atribuirse la dolarización. Ese fue
la discusión, y créeme, me causa hasta... me causa chiste. Oye, pero se atribuyen como trofeo la Te dolarización. juro, o sea, a eso voy. Volviendo a los términos jurídicos que citabas tú antes, que fue la medida de última ratio. Exacto. Sí, no, porque ya, ¿qué podías hacer con el país totalmente colapsado económicamente? Pero ¿sabes qué? Todo el mundo habla de que la dolarización provocó esto, provocó aquello, que por aquí, que por allá, que Magua tuvo la valentía, que luego Gustavo Noboa la valentía también a ver, Magua tuvo la valentía de implementarla, Gustavo Noboa tuvo la valentía y la actitud de mantenerla, de fortalecerla, etcétera. Lo que quieran. Pero yo sí convoco, sobre todo a los más jóvenes, porque sabes que a mí me da la impresión que hay ciertos políticos y ciertos analistas que le venden humo a la gente, sobre todo a los más jóvenes que no vivieron el feriado bancario del año 99. Claro, y que no vivieron la inestabilidad económica de los años 98, 99, 2000. Y que no conocen que se pulverizó el poder adquisitivo de los ecuatorianos durante el inicio del nuevo milenio. A la gente que decide la verdad, y yo convoco sobre todo a los más jóvenes a que revisen la historia. A que revisen la historia y analicen por qué el Ecuador decidió dolarizarse el 9 de enero del año 2000. No fue una medida planificada, para nada. No fue una medida pensada, no fue una medida discutida, no fue una medida que tuvo pues una serie de tiempos, una serie de plazos. Y que probablemente no fue aplicada el momento en que debieron hacerlo, porque años antes Bucaram ya habló de la convertibilidad. Cuando y él sí estaba generando... Cuando el dólar estaba en 4.000, 4.500. No, antes. La idea de Bucaram, que sí era un plan planificado, a ver, puede gustarles o no lo que voy a decir, pero es lo que en lo personal, incluso como periodista, yo fui testigo. Bucaram tuvo una serie de reuniones con su equipo económico, incluso con la asesoría de Domingo Cavallo, que fue ministro de Economía de la administración de Carlos Menem en Argentina. Y ojo, no estoy defendiendo a Bucaram, simplemente pongo en contexto las cosas. Entre noviembre y diciembre del año 1996, en la base naval de Salinas, se diseñó el plan de convertibilidad, que implicaba que a junio del año 97, el dólar iba a llegar a 4.000 sucres, y le quitabas los 3 ceros y nacían los 4 nuevos sucres. Se iba a aplicar un plan similar al que se aplicó en la República Argentina. La convertibilidad. Ya en el caso de Bucaram. ¿Por qué traigo a colación, y bien que lo mencionas, contertulio? Porque el plan de Bucaram sí era un plan, digamos, trabajado, pensado, meditado. Puede o no gustarte, o pudo haber o no gustado el gobierno de Bucaram o el plan económico, pero yo parto del hecho de que ese plan sí fue planificado. El plan de Magua no fue planificado. Fue una medida de última hora, presionado por las circunstancias. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Revisen lo que pasó en el año 99. En el año 99, amigos y amigas, quebró el 70% del sistema financiero ecuatoriano. ¿Y por qué quebraron los bancos? ¿Por qué quebraron los bancos? Ponte a pensar en eso. Retrótraete ¿Por mucho culpa más de atrás. los cuentahorristas o No, por culpa de los administradores? Pues claro. Porque aquí siempre la crisis paga el más pendejo. Paga el más gil, como decimos popularmente. Es que es así. Ya. Y para aquellos que defienden la dolarización y no quieren mirar atrás, les convoco a que miren las decisiones económicas adoptadas por el gobierno de Sixto Durán Ballén entre el año 92 y el año 96, pero sobre todo aquellas los años 93 y 94. Decisiones que, por ejemplo, permitieron apuntalar la flexibilización de los controles al sector de la banca. Y tú tenías sociedades financieras que se convirtieron en bancos. La crisis solamente la pudieron capear los bancos más grandes de este país, felizmente. Algunos de los más grandes. Porque otros de los bancos más grandes, Filan Banco, la Previsora. El Progreso. El Banco de Préstamos. El Banco del Progreso, Incluso, citar que el Banco Continental y el Banco de Préstamos cayeron antes de la gran crisis del año 99. Y que el Filan Banco cayó después de la crisis del año 99, en el año 2001. Sobre eso hay muchas discusiones porque hay gente que asegura que en el caso de Filan Banco fue entregado en diciembre del año 98 a manos del Estado ya quebrado. Los isaías aseguran que el banco fue entregado saneado. El gobierno de la época y los analistas económicos que critican este tema aseguran que el banco fue entregado quebrado. Lo cierto es que el Filan Banco quebró en el 2001. Pero tú has mencionado Continental, Banco de Préstamos, Filan Banco, Banco del Progreso, por mencionar la Previsora, de los bancos más grandes del país de aquel tiempo. Donde funciona el registro civil. Donde funciona el registro Tremendo civil. edificio.
En Guayaquil. Ya. El edificio más... La torre más alta del Pacífico en algún momento. Sí. ¿Ya? Ajá. Entonces, año 94 se flexibilizaron los controles, un montón de sociedades financieras se hicieron bancos, no cumplíamos con estándares internacionales. Los y en el banqueros año se prestaban prestaban dinero entre ellos sí, mismos con claro. sus empresas. Los préstamos vinculados, los préstamos de liquidez por parte del Banco Central para apoyar necesidades urgentes de los bancos privados. Todo eso hay que analizar, de verdad, todo eso hay que analizar y luego que se da la quiebra bancaria, analicen las condiciones económicas del país en el año 99, cómo la inflación se disparó y superó el 100%, cómo se destruyó, se pulverizó el poder adquisitivo de los ecuatorianos, hasta que llegamos a enero del año 2000 y en una medida desesperada, el 9 de enero, el presidente de la República, presionado por las circunstancias, pero además presionado por un segmento de la clase política, empresarial y económica de este país, decidió adoptar la dolarización de la economía. ¿Cuánta gente perdió sus ahorros y cuántos por ese motivo tuvieron que... los que corrieron con mejor suerte migraron o emigraron. Gente que tenía Y contra otra- el tuyo 1 millón de sucres en los bancos. 1 millón de sucres que era, entre comillas, bastante plata en sucres. Ese millón de sucres se transformó en $40. Así no fue. Así es. Claro, entonces Jubilados. los jubilados, eso te iba a decir, ¿no? Los que corrieron con mejor suerte salieron del país, pudieron emigrar. Otros, como los jubilados, recordarás, tuvo mucha gente que falleció, no tenía para pagar sus tratamientos, sus medicinas y demás, y falleció. Y yo, por ejemplo, a todo lo que tú citabas hace un momento, también le adhiero a algo que mencionaba un analista en redes, es qué tan sostenible hubiese sido la dolarización si no teníamos el aporte de los migrantes, porque en esa época el precio del petróleo se derrumbó. no estaba más allá de los $7-8, entonces tampoco es que eso le significaba un ingreso importante a la economía del Ecuador, pero tuviste las remesas de los migrantes, más de 3 millones de personas que salieron del país. prácticamente huyeron de las circunstancias, de la situación. Hoy tanto que se habla de la situación de Venezuela y del éxodo de venezolanos hacia todos los países de la región. Bueno, lo mismo pasó con Ecuador. ¿Así Lo mismo fue? pasó con Ecuador. La gente terminó huyendo de la situación económica que habían ocasionado los gobiernos de la época, en este caso el de Maguad. ¿Y qué hubiese pasado con la economía ecuatoriana si no teníamos las remesas de los migrantes? Ya, pero de estos elementos se olvidan. Y me van a disculpar, con todo respeto, yo respeto a quien opina diferente, yo pido que también respeten mi criterio, nuestro criterio. Yo de algunas cosas que he leído, algunos artículos publicados este fin de semana, mejor denle un trofeo o condecórenle o háganle un monumento al presidente de la época. El Nobel de Economía habría que ¿Me darle a comprendes? Maguad, ¿no? O sea, por Dios, si no vivimos del análisis de la historia, no vamos a aprender en el presente de cara al futuro. Y sí, hoy tenemos la dolarización, que la dolarización le dio estabilidad al país con sus bemoles, pero lógico. ¿Por qué? Porque la dolarización le quitó a los gobiernos de turno la herramienta de la devaluación, mal utilizada. Porque la devaluación per se no es mal, es una herramienta de política económica. Otra cosa, si la dolarización es tan buena, ¿por qué todos los países no se han dolarizado? O sea, eso también debería invitar a reflexionar. Que Ecuador está dolarizado y que no va a salir, no debe salir de la dolarización, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Que la dolarización ha provocado una serie de, digamos, decisiones de disciplina fiscal, totalmente de acuerdo con eso. Y si los dólares siguen saliendo y no nos ingresan dólares, Ese es el ¿qué hacemos? tema. Sigues con dolarización y no Ese tienes es el moneda. tema, si no tienes moneda. Nosotros no tenemos instituto emisor. ¿Y qué pasa cuando hay fenómenos internacionales que golpean al dólar? Resulta que nuestros vecinos sí pueden devaluar y nosotros no. Nosotros debemos enfrentar el coletazo fruto de lo que pueda pasar con el dólar a nivel internacional. O sea, no miremos solamente el árbol, miremos el bosque. Hagamos un análisis. Yo invito, pues, sobre todo a los analistas, algunos colegas, algunos políticos, que este fin de semana sostenían una discusión impresionante respecto de quién tuvo la valentía de ir a la dolarización. La dolarización fue una medida extrema, presionado por las circunstancias y generada a partir de la más grave crisis económica que enfrentó la República, señores. Provocada por quienes gobiernan y por quienes están al frente del poder político y económico. Así. Porque
Los contadorristas fueron aquí las víctimas de los malos manejos y de la irresponsabilidad con la que administraron los bancos, gente como los Isaías, por ejemplo, o el señor Fernando Aspiazu. Entonces, después finalmente, y en esa época, quien termina asumiendo todo el salvataje fue el Estado a través del Banco Central. No como ahora que existe este famoso organismo. El COSEDE. Exactamente. Es que antes tenías garantía de depósitos sin límites, pues. Ahora tienes techo para la garantía de depósitos. Ahora tienes techo. Ahora los controles son distintos. Ahora te adaptas a las normas para los internacionales. banqueros era la Feria de la Alegría. ¿Me entiendes? O en sea, este país. Pero claro, yo como siempre he odiado, denostado las generalizaciones, yo también defiendo a aquellos que se quedaron y que lograron capear la crisis. Felizmente. Claro. Felizmente, porque hubo bancos que lograron capear la crisis. El Banco Pichincha, el Produbanco. Pichincha, Guayaquil, el Produbanco Internacional, por mencionar algunos ejemplos. El Banco del Austro. El Banco del Austro, por ejemplo, en el Austro. El Banco del Austro capeó la crisis, el Banco de la SOAI quebró. El Banco del Tungurahua quebró. El Bancomex quebró. El Banco Unión quebró. El Sol Banco quebró. El Banco del Occidente quebró. ¿Ah? ¿Ya? Hay que recordar la historia, amigos. Y bueno, también después hubo bancos que quebraron, ¿no? Está el Sudamericano. Pero eso fue más recientemente. Y bancos pequeños, ¿no? El Territorial. El Banco Territorial sí, quebró después. Los del Territorial eran los propietarios de Casa Tosi, que también quebró. Recuerdo. Pero digamos que incluso el manejo de la quiebra de esos dos bancos ya fue distinto. Porque ya tenías el COSEDE, ya tenías este límite de depósitos y no eran bancos tan grandes, bancos que no podían ya sostener su situación. Hablábamos del uso que les daban a los edificios de los bancos, para aclararle nomás a Pichi Escudero. Sí, aclare. Sí, se refiere a Guayaquil, nosotros hablamos de Quito. Aquí en Quito, en claro, el edificio que era de la previsora, funciona el registro civil en la planta baja y el subsuelo. Y en el edificio que era del banco, del Filambanco, funciona la Corte Nacional de Justicia. En el caso de Quito. En el caso de Quito, el Banco del Progreso funciona la Comandancia General de Policía. En el Banco del Progreso de Guayaquil, en cambio, está el Ministerio del Litoral o el Gobierno del Litoral. El Gobierno del Litoral, por mencionar otro ejemplo. Bueno, y rápidamente Enrique Araujo me recuerda otro detalle también que no podemos olvidar. Noviembre del año 98, la decisión del Congreso Nacional de aprobar la ley de creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, que le trasladó al Estado el costo de la quiebra bancaria, y que además implicó la eliminación del impuesto a la renta, que es el impuesto más redistributivo que hay a nivel global. Diga propuesta de quién fue. ¿Ya? Y creó el impuesto a la circulación de capitales, iniciativa del entonces diputado Jaime Nebot Saadi. Impuesto por el cual usted iba a cambiar un cheque y le retenían el 1%. Usabas del cajero. Y te retenían el 1%. Para muchos, esa fue una de las razones adicionales de la desintermediación financiera, porque la gente ya no quería guardar la plata en el banco. Vamos a la pausa, 6 de la mañana con 49 minutos. Revisen la historia. No se olviden, siempre convocamos aquí. Revisemos la historia para tener un análisis mucho más completo. Pausa en la primera hora y volvemos. Y revisen la cuenta de Twitter del expresidente Gustavo Noboa. También hay que comentar comentar unos nombres bien simpáticos. Mañana lo vamos a hacer. Los mismos del 99, hoy en 2019. Mañana lo vamos a hacer. Pausa. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo.
6:52, para cerrar el tema de dolarización, Fabián Tapia nos había escrito, 1, la valentía de implantar la dolarización luego de un feriado bancario y a 5 veces el valor por medio de unos meses antes, 25,000 sucres, se pregunta Fabián Tapia. Bucarano propuso a 3,000. Oiga, Bucarán propuso la convertibilidad a 4,000. A 4,000, en un proceso de 6 meses, a través del cual el dólar debía llegar a 4,000 sucres y le iba a quitar los 3 ceros. Y luego dice, Fabián, sostener la dolarización también requiere ciertas responsabilidades, totalmente de acuerdo. Disciplina fiscal, etcétera. Cosas que hemos vivido los ecuatorianos en los últimos 19 años. Mañana comentaremos un poquito de detalles de lo que dijo Gustavo Noboa Bejarano este fin de semana y que también ha traído cola. Polémicos, algunos trinos, algunos tweets del expresidente de la República. Hablemos de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Hemos referido en varias ocasiones aquí en este espacio de noticias que es realmente lamentable que el curso del actual periodo legislativo se esté caracterizando más por el escándalo que por la calidad del trabajo legislativo. ¿Cuál es la opinión de Marcelo Espinel? Él es el coordinador del Observatorio Legislativo, que es un esfuerzo vinculado a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para seguir de cerca, en detalle, el trabajo del Parlamento ecuatoriano. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, doctor. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Alexis, y un caluroso saludo para toda su distinguida audiencia. Lo propio para usted. En ese sentido, pues claro, la Asamblea Nacional, especialmente durante el año 2018, fue un cuerpo legislativo que actuó en el aspecto legislativo en base a temas netamente coyunturales, mientras que además se vio lastimosamente rodeada por actos bochornosos, actos de corrupción y los que han dado como resultado que la aceptación del Parlamento no sea mejor en comparación a años anteriores. Incluso, de acuerdo a cifras de Sedatos, al inicio de la presidencia de la titular actual de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tuvo una aceptación menor que incluso cuando estaba siendo presidida por José Serrano. En ese sentido, tenemos una Asamblea Nacional que la ciudadanía no logra confiar, que la ciudadanía sigue criticando constantemente, y esto es penoso, pues en un Estado democrático siempre el Parlamento es el llamado a ser el primer poder del Estado, algo que lastimosamente en nuestro país no está sucediendo. Ahora, ¿tiene la Asamblea alguna salida a este momento tan incómodo, a este escenario que se ha planteado de poner sobre temas que tienen que ver con su trabajo legislativo y de fiscalización, temas incluso de investigación interna de los malos comportamientos de legisladores? ¿Hay alguna posible salida o no, doctor? Bueno, creo que la salida es compleja, hay que analizar creo que dos aspectos, un externo y un interno. El aspecto externo puede ser el hecho de que la Asamblea pasó un actor secundario, esto debido a la existencia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Al tener estas capacidades y atribuciones especiales de este Consejo Transitorio, hace que el margen de acción de la Asamblea Nacional sea relativamente limitado por la legislación que existe. Entraron en disputa un momento, ¿no? ¿Quién se lo bajaba primero al fiscal? ¿Quién se lo bajaba primero al superintendente y tal? Exactamente, Alexis. Y ahí es cuando hablamos ya del aspecto interno, que la normativa que existe, que regula el trabajo de la Asamblea Nacional, tal vez fue el factor que determinó que pase a ser un actor secundario. Por ejemplo, los tiempos establecidos para los juicios y las solicitudes de juicios políticos, que la misma titular de Legislativa en una entrevista en este fin de semana manifestaba que es necesario reformarse, que existen varias conversaciones al interno de la Asamblea Nacional que dan como resultado que de una u otra manera se reforme la ley de la Asamblea Nacional para que los procesos de fiscalización sean mucho más eficientes, sean mucho más expeditos, pero teniendo cuidado que en este caso el Pleno de la Asamblea Nacional no se convierte en un juzgado y el Consejo de Administración Legislativa en un espacio de recepción de denuncias, porque este tipo de acciones bochornosas por parte de los asambleístas deben atravesar procesos de sanción, pero que no se convierta en una herramienta para empezar a atacar y que opositores. respeten el debido proceso, ¿no? Y el derecho a la defensa. Por supuesto que sí. Ahora, Por supuesto que sí. sobre este tema de fiscalización, uno también creo... sería injusto no hacer una comparación respecto del periodo anterior. En el periodo anterior, en el que Alianza País tenía una mayoría de 100 de 137, no hubo ningún juicio político y más bien todos los procesos de fiscalización se quedaron en la Comisión de Fiscalización, aquellos que llegaron a prosperar en la Comisión de Fiscalización, porque hubo otros que se quedaron inclusive en el CAL. Pero en el actual periodo legislativo se han dado algunos procesos, juicios políticos, al ex fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, al ex superintendente de bancos, Carlos Ochoa, en ambos casos censura de destitución. De comunicación.
superintendente de comunicación Carlos Ochoa, en ambos casos censura de destitución. Tuvimos a el exministro de Finanzas Carlos de la Torre, sobre quien no hubo los votos para la censura, más allá de que no procedía la destitución. Ahora mismo estamos dentro del proceso de fiscalización para una eventual censura del ex procurador general del Estado, Diego García, y hubo procesos que se quedaron dentro de la comisión de fiscalización y que no lograron llegar al pleno, tampoco se logró, digamos, algún tipo de decisión que implique el archivo de esos procesos, es lo que algunos denominan el limbo jurídico, a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, al ex superintendente de bancos Cristian Cruz y al ex ministro de Agricultura Rubén Flores. No sé si se me pasa alguno con Tertulio, usted que está más... has hecho una buena revista de todos los procesos de fiscalización. Exactamente los mismos que tengo aquí. Casi de memoria. ¿Cómo evaluamos esto? Y hubo casos que se quedaron en el CAL, ¿no? Como el de María Fernández Espinosa, por ejemplo, que todavía sigue pendiente. ¿Cómo evalúan ustedes esto? Bueno, yo creo que en el aspecto de fiscalización, si hacemos una comparación meramente cuantitativa con el periodo legislativo anterior, existen procesos de fiscalización. Sin embargo, fueron procesos de fiscalización que, debido a mi entender, por el procedimiento que existe establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también quedan en deuda con la ciudadanía. Recordemos que el juicio político en contra del ex superintendente de comunicación fue tratado por el Pleno cuando ya el Consejo Transitorio lo había destituido. Claro. Y cuando hubo un informe de la Contraloría también, ¿no? Exactamente. En el caso del ex fiscal de la Nación, Carlos Vaca, también se dio dentro de este choque de intereses políticos, poderes entre el expresidente de la Asamblea y el fiscal general de la Nación. Tal vez después de todo este suceso que ocurrió en nuestro país, no haber destituido al fiscal general de la Nación, la habría tal vez dejado peor parada la Asamblea Nacional que como la tenemos ahora. Y ¿cómo es posible que hayan transcurrido tantos meses para que recién se esté tratando este pedido de juicio político de Mae Montaño y que de una u otra manera el caso en contra del ex procurador general del Estado, Diego García, y la ex canciller del Estado, María Fernández Espinosa, después de tantos meses recién tenga que ser tratado? En ese sentido, creo yo que sí se vuelve mucho más necesario la reforma de la ley, como ya se está hablando dentro de la Asamblea Nacional, para que los procesos de fiscalización en contra de otros representantes de otras instituciones del Estado puedan ser mucho más ágiles, pero que garanticen lo que bien decías tú, Alexis, el derecho a la defensa. Y en el tema de la autodepuración, doctor, ¿también tiene que plantearse reformas a la LOF o tiene que, digamos, nuevamente darse paso a la creación de un código de ética, algún reglamento adicional? Porque hemos visto que la Asamblea, el cuerpo legislativo, ha enfrentado denuncias que han sido bochornosas, que provocan vergüenza. O sea, habrá algún ecuatoriano que se sienta representado por esta Asamblea. Lo dudo mucho, ¿no? O sea, legisladores envueltos en tema de cobro de diezmos, de extorsión a sus trabajadores. Como bien dices tú, la Asamblea Nacional, en teoría, es la representación de cada uno de los sectores del Ecuador. Yo no creo que los ecuatorianos nos sentamos, como bien dices tú, representados por este tipo de prácticas vergonzosas y que al parecer son denunciadas no solo dentro de una bancada u organización política, sino asambleístas de distintas bancadas. En ese sentido es algo que se ha venido hablando hace más de 10 años, la urgente necesidad de crear un código de ética parlamentario, y que en la Asamblea Nacional no han existido estos esfuerzos para crearlo. Como el que había en el año 98, más o menos así. Creo que porque había un código de ética parlamentario y había una comisión de excusas y calificaciones en el Congreso Nacional. Creo yo que es necesario la creación de este código de ética ajustada a las necesidades, a los tiempos actuales, en las que, por ejemplo, ya empecemos a hablar de la regulación del lobby, del cabildeo, para que en ese sentido los asambleístas que puedan verse inmersos en prácticas en las que están siendo influenciadas por terceros actores dentro del proceso legislativo, también puedan ser investigados, también puedan ser sancionados. Eso de gestionar cargos, cuotas políticas en sus provincias, inclusive a cambio de votos. La modificación de leyes en base al interés puede ser de un sector económico en específico. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está regulando a nivel internacional? La creación de agendas abiertas, es decir, que los ecuatorianos sepamos con quiénes están reuniendo los legisladores. De esa manera yo sé que el día de mañana mi representante se está reuniendo con el sector de las telefónicas, y que ese sector de las telefónicas tal vez a través de invitaciones, a través de constantes reuniones, está logrando que el legislador
apruebe cierta modificación en la ley que puede beneficiar de manera injusta a un sector determinado. Y de esa manera que nosotros tengamos leyes que sean mucho más justas con todos los sectores. Si es que los ecuatorianos no sabemos qué es lo que están haciendo nuestros parlamentarios dentro y fuera del pleno, en el ámbito que se relaciona a su accionar, realmente no estamos garantizando leyes que sean justas para todos. Por aquí el colega periodista Ronnie Rodríguez me comenta, él en su nota de Expreso el día de hoy dimos lectura a una parte de la nota de Ronnie, nos recuerda que el proyecto crea un código de ética parlamentario que se regula los cambios del orden del día, que este comité hará un seguimiento del asambleísta tanto al interior de la asamblea cuanto por fuera, se vigilará hasta con quién y para qué se reúne, el tema que se trató, incluso un seguimiento para ver si están haciendo lobby, lo que está diciendo Marcelo Espinel. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que es totalmente necesario en vista de que los asambleístas son los llamados a respetar y a representar todos y cada uno de los intereses de los ecuatorianos y de distintos sectores. Sin embargo, existen prácticas que pueden devenir en corrupción. El hecho de que, por ejemplo, imagínate, Fabricio, tú eres legislador, yo soy gerente de una empresa telefónica y constantemente te estoy invitando a comer, te estoy haciendo regalos. ¿Con qué finalidad? De que tú, en el momento en el cual dentro de la comisión decidan una ley que pueda afectar a mi sector, actúes de acuerdo a lo que a mí me conviene. Y eso, de una u otra manera, puede distorsionar la libre competencia dentro de un país, puede distorsionar prácticas democráticas, y eso es lo que se está tratando de evitar. Tal vez en otros países con bastante éxito, y en el Ecuador ni siquiera lo hemos venido haciendo. Chile es el primer país de Latinoamérica que ya tiene una ley de lobby cabildeo en la que se está regulando claramente con quiénes se reúnen los legisladores y tratando de limitar prácticas corruptas que pueden influenciar en la posición que tengan estos legisladores dentro de la creación de leyes o incluso procesos de fiscalización. Esa es una cosa totalmente novedosa que no había sido aplicado. El contertulio decía el tema de la autorregulación. Digamos, hoy estamos asistiendo a unos meses muy complejos en el cual el escándalo de los supuestos diezmos ha matizado las acciones de la Asamblea Nacional. Pero claro, nos hemos encontrado con que la ley orgánica de la función legislativa no establece como causal de destitución ese tema. Obviamente, la ley no debería decir el asambleísta que cobre diezmos a su equipo de trabajo será destituido. Pero ¿cómo hacemos para sancionar? Porque bien citaba Alexis, cuando fue destituida la asambleísta Norma Vallejo, ella no es destituida por la causal del cobro de diezmos, sino por gestionar cargos públicos. ¿Qué hacemos ahí? Sí. Creo que sí es urgente una reforma también en el sentido del control disciplinario que merecen los asambleístas. Esta reforma tiene que apuntar tal vez no solo a este tipo de casos, sino a otros casos que se pudieran presentar dentro del Parlamento y que tengan por finalidad no solo sancionar a los legisladores, porque no debemos permitir que el combate a la corrupción se convierta en una cacería de brujas, en Desde que luego generemos una cantidad de causales que después pueda ser utilizada como herramienta política para perseguir al opositor dentro del Parlamento. Tenemos que realizar una reforma bien pensada, bien planteada y que beneficie a todos los sectores, pero que sobre todo fortalezca el Parlamento, que fortalezca las prácticas parlamentarias. Y yo creo que esto tiene que ver también con erradicar estas malas prácticas, Marcelo, porque después de lo ocurrido con Norma Vallejo y todas las denuncias, más de 15, me parece que son 17 que constan en Fiscalía y que no se sabe cuál es el avance de las mismas, uno hubiese pensado como ciudadano, como periodista, que no íbamos a volver a escuchar de este tema, pero mira tú que cada vez van revelándose nuevos datos, que esto era que era un secreto a voces, han dicho muchísima gente dentro del Parlamento. Entonces, ¿por qué no se denunció antes en los congresos de antaño? ¿Por qué no se denunció en la asamblea anterior? ¿Por qué se devela hoy? Y además de coincidir contigo en esto, Alexis, yo creo que los ecuatorianos, si hacemos un simple ejercicio de preguntarnos si esto ocurre solo en el Parlamento, yo creo que la respuesta es clara. Y este tipo de prácticas, ¿en qué otros espacios del Estado se están produciendo? Y aquí creo que hay que ver dos puntos. La primera es que la mejor manera de descubrir, investigar y sancionar casos de corrupción es dando protección al denunciante. Si es que el denunciante de un caso de corrupción no se siente protegido, sino que sabe que va a tener consecuencias a partir de esta denuncia, simplemente los casos se invisibilizarán. ¿Y por qué se han producido los casos de diezmo, a mi humilde entender? Es porque hemos generado un sistema de función pública clientelar, en la que como tú no tienes estabilidad en el cargo y sabes que puedes estar únicamente con un contrato por un periodo de 3 meses, 6 meses, 1 año, máximo 2 años dentro del mismo cargo, tú tienes temor
a denunciar cualquier caso de corrupción, porque sabes que no te podrás mantener en el cargo y que tu estabilidad familiar, tu estabilidad económica se acaba. El otro día, conversando con unos colegas, poníamos el símil de Alemania. Cuando un ciudadano alemán ingresa al servicio público, tiene garantizada estabilidad durante toda su vida. Tú ingresas a trabajar a los 18, a los 20, a la edad que sea, al servicio público, y te dice, acabas de ingresar al servicio público alemán, tienes trabajo para toda tu vida. El momento en el cual tú seas descubierto en un simple caso de corrupción, en el más pequeño, pierdes esa estabilidad. Te olvidas de volver a trabajar dentro de la función pública. Entonces, qué lejos que estamos de eso. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el funcionario público? No tiene temor en denunciar un caso de corrupción de su superior, de su colega, porque sabe que eso a la ley le permitirá seguirse manteniendo dentro de Ahora, en esa política clientelar que se ha establecido y que comenta nuestro invitado contertulio, el doctor Marcelo Espinel, nosotros hace algunos días comentábamos también sobre el pobre trabajo legislativo que tiene que ver precisamente con esa mala práctica, con esa práctica clientelar. ¿Por qué? Porque uno pensaría que al Parlamento tienen que llegar los mejores, y si llegan los mejores tienen que estar asesorados también de los mejores. Entonces, si yo llego y tengo mi equipo de 4 o de 5, esos 4 o 5 tienen que ser profesionales de nivel. Pero si yo llevo gente a la cuya tarea le doy es cargarme el maletín, manejarme el auto, yo no le estoy exigiendo profesionalmente nada y le estoy, sacando también la mitad o más de la mitad del sueldo. Yo creo que adicionalmente a eso hay 2 puntos de ahí a tener en cuenta. Revisando la norma, se establece que los asesores legislativos, y eso tal vez debemos llevarlo a reflexión, no sé cuál deba ser el camino a seguir, pero que los asesores legislativos no tienen la obligación de marcar con su huella digital el cumplimiento de 8 horas diarias de trabajo dentro de la Asamblea Nacional, sino que ellos tienen que firmar una hoja que debe ser proporcionada por el asambleísta hacia la unidad de talento humano de la Asamblea Nacional. Yo me pregunto, ¿el trabajo de un asesor tiene que hacerse dentro de la Asamblea Nacional? ¿Tiene que ser presencial? ¿Un asesor puede estar en otra provincia y asesorarlo a través de mecanismos tecnológicos del legislador? No lo sé, pero tenemos que preguntarnos, porque si no, se puede abrir una brecha para que precisamente se den casos en los cuales mi asesor puede ser un conocido, un amigo, un vecino, alguien que me ayudó en la campaña, nunca llegar a la Asamblea Nacional y yo únicamente darle cada fin de semana la hojita para que llene me la firme, asistencia. y de esa manera realmente se está devengando el dinero que pagamos nosotros los ecuatorianos por tener mejores leyes. El segundo punto a analizar es que, y esto es una práctica común, las organizaciones políticas colocan su cuota de asesores. ¿Qué es esa retribución que entregan las organizaciones políticas a quienes apoyaron en la campaña, quienes hayan hecho militancia? Y ellos son los que van a trabajar dentro del despacho de los asambleístas, de las comisiones, etcétera. ¿Las organizaciones políticas están mandando a los mejores, como tú mencionas, Alexis? ¿O únicamente están devolviendo el favor a sus militantes, garantizando el trabajo dentro del Pleno? Y esto creo yo, y este es un tema que hemos venido topando como Observatorio Legislativo, también tiene que ver con la falta de normatividad, la falta del control, tal vez la falta de motivación a las organizaciones políticas para tratar de fortalecerlas también dentro del accionar legislativo. ¿A qué me refiero? En otros países estamos hablando de sancionar el transfugismo político, que es el hecho de que un asambleísta en el primer momento llega hacia sus electores y les diga: yo pertenezco al partido X, que cree en la ideología X y por eso quiero representarlos dentro del Parlamento. Y al cabo de un par de semanas, al cabo de un par de meses, cuando ya ganó este legislador, Camisetazo. simplemente se pasa a otro partido, lo que nosotros conocemos como camisetazo. Dentro del periodo actual, hasta el momento, 44 legisladores, más del 30% de la Asamblea Nacional, o se ha desafiliado de la bancada, o se ha cambiado de partido político, o se ha vuelto independiente. Pero creo que en esta asamblea en particular sí hay que separar algunas cosas. O sea, hay un elemento ahí que es la implosión interna de Alianza País. Ese sin duda, digamos, hay que separar eso. Sí, sin duda que sí, ese es el que tiene la mayor cantidad de legisladores que se han desafiliado. Sin embargo, existe también un alto número que creo yo que es lo que se debería hacer, opinión personal. Sí debe tratar de alentarse a que los miembros de un partido político, claro, en coyunturas normales, no en esta coyuntura de la división de Alianza País que nosotros atravesamos, se mantengan dentro de la línea política por la cual fueron electos al menos cierto periodo de tiempo. Con esto logramos dos cosas: aumentar la tolerancia
a la disidencia dentro de los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos también debe existir la opción de pensar distinto sin que eso implique ser sancionado o expulsado del partido político, pero también los partidos políticos se van a orientar a candidatizar a personas que realmente creen dentro de su ideología y que van a ser fieles a los lineamientos del partido y no a cualquier aparecido que de un momento a otro aparezca dentro de la organización política diciendo aprovechemos que eres conocido y te candidatizamos. ¿Cuánta falta hace madurar un poco este debate? Marcelo, gracias por el tiempo, amable, por la doctor, gentileza. gracias. Siempre a las órdenes, amigos. Gracias. Vamos a seguir por la hablando de invitación. estos temas asociados a lo que está pasando en la Asamblea Nacional, pero muy valiosos los conceptos de Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. 7:13 en A Primera Hora. A Primera Hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Como siempre, recordar que la recolección de la basura es tarea de todos. Respetemos los horarios. Un mensaje de Maceo. Hemos caminado juntos, miramos lo recorrido y encontramos esperanza. Libertad en las manos que aprendieron a escribir en el rostro de los niños y su sonrisa en la mirada de hombres y mujeres que pueden volver a ver el cielo. Lo hacemos por amor a Pichincha, por amor a nuestra capital, a sus cantones y a sus parroquias. Prefectura de Pichincha. Dejamos huellas. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Con 15, Diario Expreso en su edición digital del pasado 11 de enero titulaba Fernando Alvarado y otros 4 procesados son llamados a audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía General del Estado evitó este viernes acusar a varios colaboradores de comunicación del gobierno del expresidente Rafael Correa que habían sido salpicados por un caso de peculado. La Fiscalía anunció en su cuenta Twitter que presentó a la Corte Nacional de Justicia dictámenes abstentivos a favor de 5 procesados por el presunto delito de peculado, en el que está acusado Fernando Alvarado, ex secretario nacional de Comunicación. Sobre quienes se ha emitido este dictamen abstentivo de la Fiscalía, está la contratista Elsa Vivanco, y están los exfuncionarios de la SECON, Vanessa Salgado, Marco Antonio Bravo, Juan Chiriboga y Javier Lemos. Nos acompaña el doctor Carlos Soria, quien patrocina la defensa justamente del exfuncionario de la SECON, Javier Lemos, quien, como anoto, se ve beneficiado por este dictamen abstentivo. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Doctor, buen día. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a su tribuna. Un saludo a sus radioescuchas. Gracias por su presencia. A ver, coméntele a la audiencia cómo está esta situación. No sé si ustedes ya fueron notificados por la Fiscalía. ¿Cómo funciona esto? A ver,
Procesalmente lo que sucede cuando existe un dictamen abstentivo es que la Fiscalía General del Estado tiene que poner en conocimiento, en este caso del juzgador o del juez garantista que lleva el proceso, en razón del fuero que tiene pues Fernando Alvarado, que arrastra a todos los que están implicados, fue a la Corte Nacional de Justicia. El día viernes, en horas de la mañana, exactamente a las 9 horas con 17 minutos, la Fiscalía General del Estado presenta el dictamen abstentivo. Procesalmente, ¿qué tiene que ocurrir? La jueza, según el Código Orgánico Integral Penal, tiene que notificar de este dictamen abstentivo a las partes que son beneficiarias. Bueno, a todas las partes procesales, pero más aún a las que son beneficiarias de dicho dictamen abstentivo. Para que puedan recuperar la libertad. En este caso, cuando existan personas que están privadas de la libertad por prisión preventiva, debería ser de forma inmediata, inclusive, dice el ¿Y código. por qué se ha demorado a su entender esto? A ver, llegó el viernes, ¿no? Entonces, entendemos que por la organización que tiene la Corte, por todo el tema de tiempos que está manejando, lo que debió haber pasado es que inmediatamente, habiendo llegado este dictamen abstentivo, la jueza comunicaba o ponía en conocimiento de los procesados y dictaba el auto de sobreseimiento. Ahora, en el código no se establece que el auto de sobreseimiento tenga que darse antes o en la misma audiencia, pero entendiendo que existen personas que están privadas de la libertad, y así como fue el día de la vinculación, porque el día de la vinculación salimos de la corte y en media hora estaban 17 policías rodeando mi oficina buscándolo a Javier Lemos como si fuera un delincuente transnacional. Entonces aquí lo que debería pasar es lo mismo, dictarse el auto de sobreseimiento y inmediatamente con el auto extender la boleta constitucional de excarcelación en favor de los dictámenes abstentivos. Yo fuera de micrófonos le preguntaba si para esto no hay que esperar al 23 de enero, que está fijada la fecha de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Claro, no necesariamente. Como les digo, o sea, podría darse en el mismo 23, en donde la jueza después de la audiencia estimaría pues el tema de los... O sea, si hay esa posibilidad que ocurra. Podría haber esa posibilidad. Pero también puede hacerlo antes. Pero puede hacerlo antes, y hay que tomar en cuenta aquí el principio del indubrio pro reo, que quiere decir que en caso de duda o a falta de alguna estipulación directamente relacionada con una persona, en este caso privada de la libertad, debería darse esta ventaja a esta persona. Entonces, como fue el mismo día de la vinculación, la prisión, debería ser el mismo día que salió el dictamen, la excarcelación. Entendemos y estamos confiados que a partir del día de hoy, esperamos hasta mañana, miércoles, la jueza pues lógicamente lo haga porque tiene que fundamentar su dictamen abstentivo. Doctor, también. en buen romance, para las 5 personas, incluido la persona a la que usted defiende, el señor Lemos, esto significa que la Fiscalía no encontró ningún argumento como para seguir el proceso en contra de ellos. Exactamente. No hay pruebas en contra de ellos, de nada. No hay pruebas en contra de ellos. A ver, la fase de investigación dentro de una instrucción fiscal, más aún cuando tienes una vinculación, quiere decir que tienes elementos suficientes para empezar con un proceso para llegar a una acusación. El tema aquí fue que fue demasiado brusco, fue demasiado irregular, empezando con el IRP, que como en conversaciones anteriores que hemos tenido con ustedes, pues vimos que no tenía ni pies ni cabeza, ni siquiera se lo mencionaba a Javier Lemos, pero fue por un tema apurado que se inició esta instrucción fiscal y en las auditorías, en los exámenes de Contraloría no constaba el nombre de Lemos. No constaba, lo único que constaba en base a un formato que tiene la Contraloría General del Estado es que tienen que haber un cuadro con las personas relacionadas, y el mismo acuerdo de la Contraloría General del Estado establece que una persona relacionada no necesariamente tiene indicio de responsabilidad penal. ¿Y por qué se da este error? Porque en enero del 2018 el señor Contralor Pablo Celi se da de baja un acuerdo en el que constaba que para poder finalizar un IRP con una denuncia a la Fiscalía, pues se tenía que pasar por un filtro, llamémoslo así, que era la Dirección de Patrocinio de la Contraloría General del Estado. Es decir, un abogado, un técnico en la materia, revisaba los hallazgos que tenía el equipo auditor y decía, bueno, sí, realmente hay indicios de que aquí se ha cometido un delito, o no los hay. Y ese paso se saltaron, ¿no? No es que se saltaron, el Contralor en enero se dio de baja ese requisito previo y dijo, ¿saben qué? Ya no es necesario eso. ¿Para qué? Directamente. Para mandar como 300 IRPs que ahorita están durmiendo. Y imagínense que lo grave que es, que hay una unidad en la Fiscalía que está recibiendo todos estos IRPs y que lógicamente está trabajando sobre el agua, porque muchos de ellos, como en el presente caso, no tenían ni pies ni cabeza. El doctor Celi se da cuenta del error que comete y en noviembre del mismo año 2018 vuelve a incorporar el filtro. Este IRP que nos aboca ahora, precisamente tuvo esa falencia, ¿no? Que se llegó a determinar indicios de responsabilidad penal por personas que ni siquiera eran abogados. O sea, no había un filtro que podría determinar si realmente hay un indicio o no hay un indicio.
Por eso es que, bueno, entonces como nosotros somos auditores, se va a la fiscalía. Y fiscalía, en conocimiento de una noticia crímenes, ahí yo quiero recalcar algo muy importante. Esto empezó con el doctor Carlos Vaca, si ustedes recuerdan. Luego, lógicamente, pasó al doctor Pérez Reina. Con el doctor Pérez Reina, la persona o la fiscal delegada, porque no es el fiscal general que está tomando las versiones, está ocupado en temas mucho más políticos, por así decirlo, era una fiscal que se llama Jessica Córdoba. En todas las actuaciones que nosotros fuimos con Javier y con el resto de procesados y de encausados en este momento, ella nos aseguraba que claro, que el tema no tiene pies ni cabeza y que las cosas están tan mal, pero ellos tienen que, ustedes saben, cumplir con el procedimiento de la investigación. Y en las 2 veces que fue Javier Lemos 4 veces que fue a la fiscalía, porque 2 veces no le pudieron tomar la versión porque estaban ocupados, ella le aseguró a Javier delante mío, le dijo, no, tú tranquilo, o sea, esto no tiene pies ni cabeza, es para cumplir el formalismo y todo. Después, 5 días después, la misma señora es la que prepara, lógicamente, la audiencia de vinculación. Y le hace meter la pata ya a la actual fiscal general del Estado, a la doctora Ruth Palacios. Y era inverosímil creer que nosotros, estando dentro de la audiencia, la doctora Palacios lógicamente defiende y se prepara en base a lo que le ha preparado la delegada. Ahora Jessica Córdoba no sabemos dónde está, me imagino que debe estar en la misma fiscalía, porque entiendo que es fiscal de carrera, pero va a tener que responder por esto, porque si es que yo tuve un error con fiscalía, yo soy el encargado como fiscal de encontrar todos los elementos de cargo y de descargo. El error es de la fiscal. No de la fiscal, delegada, de la delegada, de la delegada de la ¿de esta fiscal persona que también fue... tiene el carácter de fiscal o no? Sí, ella es fiscal Por eso, también. a ello me refiero. El error fue repetir un error de la Contraloría por parte de una fiscal que entiendo no sabemos por qué se sentía presionada para hacer esto. Acordémonos que en medio de todo esto, Fernando Alvarado fugó. Entonces, la alarma y conmoción social, que fue una de las razones que esgrimió la Fiscalía en la audiencia de vinculación, es la que terminó determinando lógicamente la ¿Qué prisión funciones preventiva. cumplía Javier Lemos en la SECOM para que la gente también lo tenga claro? Director financiero, en pocas palabras. Era coordinador general administrativo financiero. Estaba a cargo del área administrativa y financiera de la SECOM. Para esto él estaba delegado por parte del señor Pablo Llanes para firmar los convenios de pago cuando existiera. En este caso fue uno de estos. Acuérdense que todo esto se da porque la SECOM se separa administrativamente de la Presidencia de la República y se vuelve autónoma. En ese interín es cuando se contrata a la consultora, que en este caso es ATRE, y lógicamente hace su trabajo. Después de eso había una obligación por el Estado. Cuando nosotros llamamos, después de la vinculación, ojo que nosotros entramos ya al proceso investigativo como tal en la vinculación. Es decir, nosotros tomamos nuestras herramientas de trabajo desde la vinculación. ¿Para qué? Para tratar de desvirtuar lo que decía la misma Contraloría. Y cuando les llamamos a los auditores, los mismos auditores dicen, no, el señor no tiene responsabilidad penal. Pero eso cuando ya estaba dentro. Imagínense el error que se comete, le ponen a una persona presa y después dicen, no, nosotros siempre dijimos que el señor no tenía nada que ver, en este caso Javier. ¿Y por qué lo meten preso entonces? Exactamente, esa fue la presión política. Acuérdense que este caso es tan mediático y tan político que no necesariamente responde, como debería, a cuestiones técnicamente procesales y jurídicas. Nosotros dijimos en esta mesa de trabajo, al menos fue mi posición, en el sentido de que, y usted anotó un tema, la fuga de Fernando Alvarado, porque la decisión de disponer la detención de Javier Lemos y el resto se da posterior a la fuga de Fernando Alvarado, cuando bien se pudo haber aplicado medidas cautelares sustitutivas durante el curso de esta investigación que hubiesen evitado que en este momento estemos hablando de esto. Completamente. Acordémonos, hubieron 2 eventos cataclísmicos, les digo yo, para la prisión preventiva de un inocente. El primero fue el ingreso del escrito del señor Llanes, ofreciéndose, más bien dicho, pidiendo que se lo ingrese al sistema de víctimas y testigos. Y luego, lógicamente, si es que yo soy Fernando Alvarado y veo que mi viceministro está diciendo que va a entregar información sensible, cogió y se fue. Esos fueron los 2 detonantes que hicieron que tanto Fiscalía como la Corte Nacional de Justicia abocaran una decisión tan absurda para otras personas que no tenían nada que ver. Acordémonos de que al mismo Fernando Alvarado se le dio medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, porque como ustedes saben, y en la legislación ecuatoriana está así planteado, es de última ratio, es decir, la última decisión que se puede tomar para asegurar la inmediación de un procesado al juicio es la prisión preventiva. Claro, Alvarado usaba el dispositivo electrónico y podía movilizarse por todo el país. En cualquier lado del país tenía dispositivo electrónico, presentación periódica, prohibición de salida del país, etcétera. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos a la audiencia de vinculación y la Fiscalía, mal asesorada por esta fiscal Jessica
Córdoba, que desde ahora puedo anotar y por pedido de la familia de Javier Lemos, vamos a iniciar todas las acciones. ¿En contra de ella? En contra de ¿De ella. quién más? Y en contra de los auditores de la Contraloría General del Estado. Es decir, de quienes consta la firma. quienes consta la firma diciendo que Javier Lemos tenía algún tipo de incidencia penal, cuando no fue así. Entonces vamos a hacer absolutamente todo, a medida nacional e internacional, porque el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, deberá reparar el daño causado a Javier ¿Qué Lemos. tanto aportó las versiones que ha dado hasta el momento Pablo Llanes, que A ver, se acogió a este sistema de cooperación eficaz? Eso fue un tema que también yo nunca lo había visto, porque primero se lo integra al sistema de víctimas y testigos, luego firma un convenio de cooperación eficaz con la Fiscalía. Acordémonos que el convenio de cooperación eficaz tiene que tener información que sea comprobable. Comprobable. Eso es lo más importante. Claro. Y después cuando entrega la información, todos estábamos, digamos, como moscas esperando a ver qué hay es lo que aquí? va a entregar? ¿Qué es lo que va a entregar? Se entregan correos en donde lógicamente están muchos de los involucrados, y a Javier Lemos, lo más chistoso es que Javier Lemos está mandando, este es el cronograma para salir de la presidencia, este es el nuevo estatuto, así nos vamos a llevar las cosas. Tema de planificación. Planificación y trabajo, agendas de trabajo, la misma agenda en donde está establecida una reunión con los funcionarios de SATRE, para evaluar cómo fue el tema de lo de la consultoría. Entonces, cuando vimos la información, nos quedamos bastante desconcertados, porque no sabíamos por qué Fiscalía aceptó esa información como relevante y comprobable para el cometimiento de un delito, lo cual no fue así. Luego, después entregó un teléfono en donde había chats, inclusive estaba Llanes con su abogado, y después con su abogada creo que no, pero con su primer abogado, y después estaba también Fernando Alvarado. Entonces, eran conversaciones entre clientes y procesados que no podrían ser utilizados dentro de un juicio penal. Y además después otra vez los correos, hicimos las materializaciones y todo y no encontramos absolutamente nada. Entonces nos quedamos con la vicisitud de que la información que iba a entregar, que era relevante y comprobable para el cometimiento de un presunto delito, no existía. Entonces dijimos, chuta, no. Después pide el testimonio anticipado y a través de cámara de Gesell. Una cámara de Gesell, como ustedes saben, es algo más o menos así. Está ahí un psicólogo, no están las partes. Y el tema de la cámara de Gesell es evitar una revictimización. En este caso, Llanes no es una víctima. Llanes es un procesado. Él es un procesado tal como Fernando Alvarado, como lo fue Javier Lemos en un momento. Es un procesado, no tiene nada que ver con víctima. Sin embargo, de eso, Fiscalía argumentó que era necesario porque estaba dentro del programa de víctimas y testigos, y así fue el testimonio anticipado. En el testimonio anticipado, Pablo Llanes, si recuerdo bien, del tema SATRE y del tema Javier Lemos, dijo que los funcionarios administrativos hicieron absolutamente todo correcto, que se debió pagar porque era una obligación que se tenía. Es decir, dijo la verdad. Y con el tema de Erika y Gota Azul, pues lógicamente él estableció otro tipo de circunstancias. Yo nada de lo que haya podido haber dicho Llanes lo considero como una inculpación o realmente una información que diga aquí se cometió un delito. Tener o haberle dado una oficina a un contratista para que haga su trabajo, yo no sé si sea un tema. Hablamos del caso de Carlos Bravo, de que directamente tenía una de oficina Carlos en la Bravo. planta baja del edificio de medios públicos. Acordémonos que eso fue incluso lo que dijo el señor Llanes, no solo en el testimonio anticipado, sino antes a la prensa, que tenía una oficina y que él tomaba las decisiones con Alvarado. No está en mi criterio poder juzgar si es que eso fue así o no, pero cualquier cosa puede ser, pero eso no es especulado. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser especulado? Especulado es la disposición arbitraria de fondos públicos, de la Esa es la naturaleza especulada. Exacto. Y tener una oficina ahí puede ser cualquier cosa menos especulada. Si hay un incumplimiento de contrato, me parece a mí que hay los mecanismos que prevén los mismos contratos. Lógico. ¿No? Y acordémonos que, y lo vuelvo a decir, yo no soy abogado. Y además hay una Carlos separación Bravo. de los temas penales de los temas administrativos también. Debería haber, y estaba Digo. completamente claro, pero nos damos cuenta que no es así. Como les digo, yo no soy abogado, Carlos Bravo tiene un excelente abogado que está llevando su defensa, pero no es que un contratista dice, bueno, me voy a instalar aquí en la SECOM y vengo y todo. Hay un contrato de por medio, hay informes de administradores de contrato, hay productos entregados. Que los productos sean políticamente no importantes ahora o sí importantes. Pero esa no es la otra materia, cosa. digamos. Nada, del proceso. absolutamente. Yo lo sostuve Entonces, inicialmente. En este caso. eso tiene, él tiene absolutamente todo. Un acta de entrega-recepción a conformidad. O sea, si es que quisimos ver un abuso o un peculado, vamos a las cuentas, como fueron a las cuentas, ¿no? Existe un informe que fue, yo digo, sustancial en esta investigación, que era el reporte de actividades relacionadas. Es decir, entre Alvarado, Llanes, Pacheco, Lemos, absolutamente todos. En donde en ese uno cuenta clarito de cómo ha sido
el movimiento, digamos, de cada uno. Cuando Fernando Lora estaba en la SECOM, estaban en la SECOM. Cuando se fue después, creo que fue al Ministerio de Turismo, estuvieron algunos en el Ministerio de Turismo. Pero en ese relacionamiento no existe un solo depósito, de uno a otro para que se justifique un peculado, o que haya salido una información, un video, un audio, en donde dice, bueno, ya te están pasando la plata de lo que quedamos o alguna cosa. Entonces, eso fue determinante para que la Fiscalía, ya bajo la tutela de la doctora Ruth Palacios, de forma responsable, porque acordémonos que esto es un tema tan político que a ella no le convenía en este momento un abstentivo. Pero se paró tan bien la doctora Ruth Palacios y la doctora Paola Gallardo, que fue la que reemplazó a porque ella está aspirando Jessica Córdoba. a ser fiscal. Lógico. Ser elegida fiscal. Yo me pongo en el papel de ella y digo, bueno, si yo quiero ser fiscal, lanzarme un abstentivo en un tema tan mediático, tal vez no me conviene. Pero primó la razón, primó la hegemonía de la ley, de los resultados de la investigación. Y en ese momento fue cuando ella emitió este dictamen. Ahora, lo que usted acaba de decir, doctor, es preocupante, porque dice, a ver, políticamente, pero esto se trata de justicia. De justicia. No. O sea, políticamente puede ser que a ella le convenía, pero ¿y dónde quedan las pruebas o la falta de pruebas? ¿Y dónde queda la verdadera administración de justicia desapegada de la política? Porque se supone que estamos tratando de despolitizar la justicia. Y lo que se ha hecho es en esta cacería de brujas en la que estamos, en la que tienen que caer las pruebas que tienen que caer, porque tampoco podemos decir todo estuvo bien, no pasó nada. No, tendrán que caer las pruebas que tienen que caer, pero las que realmente tengan una responsabilidad. No porque en esta cacería de brujas todos los que trabajaron, acordémonos que el señor Michelena en un momento dijo, él como juez, porque yo pensaba que era solo secretario de comunicación, pero total ha sido juez, en una rueda de prensa dijo que va a requerir que no salgan del país los funcionarios del anterior gobierno, y él era subsecretario del anterior gobierno. Él pide la contratación de Gota Azul de Carlos Bravo. Entonces, sí nos parece bastante diferente el discurso, ¿no? Ahora que está, lógicamente, en un espacio de poder. Lo que quiero felicitar es precisamente la responsabilidad con la que el actual fiscal general del Estado y la doctora Paola Gallardo, que fue quien reemplazó a la doctora Jessica Córdoba, hicieron un trabajo tan prolijo que buscaron la verdad. No buscaron en ningún momento un espacio político o de promoción, porque esto no lo es. Y a mí me gustaría, si es que tenemos tal vez medio minuto más, simplemente en la parte respectiva. Por favor. Esto con relación a Javier Lemos. Respecto al convenio de pago, esto es el dictamen abstentivo, ¿no? Respecto al convenio de pago con la empresa SATRE de las investigaciones realizadas por Fiscalía, se ha demostrado que la participación del economista Javier Lemos Cordero, coordinador administrativo, en el convenio de pago entre SECOM y la empresa SATRE, al suscribir dicho acto no contraviene el ordenamiento jurídico, así como no se ha podido identificar vínculo alguno con la empresa antes mencionada, ya que sus actuaciones se encaminaron al cumplimiento de la obligación contraída por el Estado, más aún, dando cumplimiento de esta forma a lo estipulado en la Constitución de la República. O sea, es decir, que no solo no es culpable, sino que realmente siempre hizo lo que tenía que hacer conforme a la ley. A mí, con base a lo que usted acaba de leer, yo insisto, me parece una barbaridad lo que ocurrió hace 2 meses y un poquito más, cómo se mediatizó el tema y resulta que hoy tenemos dictamen abstentivo contra varias personas. En fin, estamos expectantes de lo que resuelva la justicia en este caso, pero digamos, y lo hemos dicho varias veces con Tertulio, nosotros no somos ni jueces ni fiscales para declarar culpables o inocentes a nadie. Exacto. Pero sí desde esta tribuna periodística analizar los temas y opinar, y mi opinión, al menos en este caso, fue que creo yo que fue un exceso la decisión inicial de disponer la prisión y resulta que ahora tenemos el dictamen abstentivo. Es un tema muy, muy complejo. Pero lo atacaron por eso también, una colega. Así mismo es esto. Lo atacaron igual. Lo que pasa es que hay gente que defiende la libertad de expresión, pero que la libertad de expresión de otros termina incomodándoles. ¿Cuántas veces pedimos una? Para aclarar el tema, porque si ella estaba, voy a decir, si esta persona, no ella, si esta persona estaba tal vez un poco distraída de la realidad de los hechos, denos la tribuna para explicarle. No necesito salir al aire, necesito mandarle algo. Es que ese es el problema de lo que hablábamos hace un momento. Hay gente que quiere justicia y hay otra que quiere venganza. Exactamente. Entonces, tenemos que ubicarnos. Los medios de comunicación están, a mi criterio, para informar, para formar una opinión dentro de un... También para opinar, pero esa opinión tiene que ser sustentada, analizada, meditada y responsable. Es un tema... No acusar ni juzgar. Sí. Nosotros al menos tenemos mucha claridad en eso. Muchísimas doctor, gracias. Muy amable. Ustedes, muy gentiles. Doctor Carlos Soria, quien patrocina la defensa de Javier Lemos, exfuncionario de la SECOM, que en este momento se está beneficiando de un dictamen abstentivo de la Fiscalía en el caso de la Secretaría Nacional de Comunicación. 7:37.
Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_SE. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Recordar a la audiencia en este inicio de semana que la recolección de basura es tarea de todos. Respetemos los horarios. Es un mensaje de Emaceo. Hemos caminado juntos, miramos lo recorrido y encontramos esperanza, nuevos emprendedores que son fuente de inspiración para otros, familias que se reúnen bajo un techo propio, los que creen en la generosidad de la tierra y la comparten. Lo hacemos por amor a Pichincha, por amor a nuestra capital, a sus cantones y a sus parroquias. Prefectura de Pichincha. Dejamos huellas. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. En breve estará en nuestra mesa de trabajo el doctor Luigi García, quien patrocina la defensa del ex colaborador del despacho del asambleísta Ara Galarza, Lenín Rodríguez. Antes, algunas previsiones informativas para la jornada del día de hoy. Les contamos que a las 9:30 hay una convocatoria, una rueda de prensa, conferencia de prensa. En realidad entendemos que no habrá preguntas de los medios, al menos así está la convocatoria, conferencia de prensa, con el subsecretario general de Acción Política, Iván Granda, y Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en la que se emitirá un importante anuncio sobre resultados de la lucha anticorrupción y recuperación de activos. 9:30 en el Palacio de Gobierno, Salón Azul, en el centro histórico de la capital. Convocatoria para las 16 horas, Gran Marcha Nacional de Organizaciones Sociales, Sindicales y Campesinas. La concentración será en la Plaza Simón Bolívar, Parque La Alameda, sector de San Blas, reiteramos, a partir de las 16:04 de la tarde. Dentro de la agenda presidencial, 11:15, el señor presidente Lenín Moreno recibirá en audiencia al presidente de la Junta Directiva de Global Universal Design Commission, Peter Blanc. Lo dije bien en inglés, ¿no? Muy bien, contertulio, usted Bien, es tipo bilingüe. No. A duras penas hablo el español, no se diga el inglés. 11:15 con la presencia del señor presidente de la República, esta audiencia. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? A ver, esto en la provincia de Manabí, donde tenemos audiencia a través de 88.5 FM Estéreo. Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, las mesas técnicas de trabajo con las veedurías ciudadanas de las obras en el marco del proceso de reconstrucción y reactivación productiva del Cantón Sucre. Será pues a partir de las 9:30 con la presencia del secretario técnico José Herrera en el Distrito de Educación de Bahía de Caracas. ¿Tiene algo más, contertulio? Nada más, contertulio. Muy bien, pausa en A Primera Hora, volvemos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo.
Muchas gracias, seguimos, 7 de la mañana con 42 minutos. De un abogado defensor, pasamos a otro abogado defensor, para hablar en este caso de un tema que ha generado polémica en la Asamblea Nacional. La semana anterior, específicamente el día jueves, muy temprano, el Consejo de Administración Legislativa CAL se reunió y aunque no constaba en su agenda de trabajo, eso nos había manifestado en la jornada de ese día el asambleísta Ronnie Aliaga del colectivo de la denominada Revolución Ciudadana, no constaba en la agenda de trabajo. Finalmente los miembros del CAL incorporaron para el análisis la denuncia presentada por el legislador Aliaga para que se abra un proceso de investigación en contra del asambleísta del Movimiento Creo por la provincia de Tungurahua, Ana Galarza, quien ha sido denunciada por un ex colaborador de su despacho. Pues bien, el CAL decidió dar paso para que el Pleno de la Asamblea Nacional, se entiende que será mañana, sesione e integre una comisión tripartita para que en el plazo de 10 días proceda con esa investigación. En buen romance es un procedimiento similar al que ya se aplicó con las ahora ex legisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo. Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Luigi García, quien por cierto es asambleísta alterno del partido Fuerza Ecuador Fe, pero además es jurista, penalista y patrocina la defensa del ex asesor Lenín Rodríguez. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, doctor. Buenos días Fabricio, buenos días Alexis, buenos días a todo el país. Bueno, cuéntenos un poquito el detalle y la expectativa que tienen sobre la conformación de esta comisión para el día de mañana. Bueno, nosotros lo que hemos presentado a la Fiscalía General del Estado es la noticia criminis de un plexo de delitos y de un concurso real de infracciones. Será la Fiscalía quien tiene en el momento oportuno que determinar no solo la materialidad, si existió el delito, sino también la responsabilidad de los posibles involucrados. De delitos, dice el doctor Luigi García, habla en plural. ¿Cuáles son los delitos que habría cometido entonces la asambleísta Ana Galarza? Bueno, el principal delito es la concusión, artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, que lo cometen los servidores públicos o las personas que actúan en virtud de una potestad estatal. Hemos denunciado también la falsificación y el uso doloso de documento falso, artículo 328, y por último el enriquecimiento ilícito, artículo 279 del COID. Todos estos delitos, la carga de la prueba radica en quien la afirma. Y somos nosotros como denunciantes quienes vamos a darle los elementos de convicción a la Fiscalía para que en el momento oportuno formule cargos en contra de los supuestos responsables, los presuntos responsables. Mire, nosotros hemos pedido a la Fiscalía que se proceda de manera inmediata al reconocimiento de firma y rúbrica para evacuar las diligencias, las pericias que estamos solicitando. No tenemos plena confianza en que la Fiscalía lo va a hacer, pero los procesos penales tienen su procedimiento, llevan su tiempo. Lo que sí tenemos recelo es el accionar de la Asamblea Nacional, ya que el día de mañana se conformará la comisión multipartidista, una comisión tripartita de 3 partidos políticos, en el que podría también participar un asambleísta del propio partido de la asambleísta Ana Galarza, esto es Creo, y de ahí otras 2 fuerzas políticas que establecerá el Pleno. ¿Y en dónde radica el recelo que ustedes tienen? El recelo en doctor, que los plazos son muy limitados. La comisión que se designe tendrá 10 días para evacuar diligencias y estas diligencias conlleven al esclarecimiento de los hechos denunciados. Pero ya tenemos un antecedente, 2 comisiones anteriores en las que, por cierto, sí estuvieron presentes legisladores de las bancadas a las cuales se pertenecían las asambleístas investigadas. Por ejemplo, en el caso de Sofía Espín estuvo Byron Valle en esa comisión, en el caso de Norma Vallejo estuvo Noralma Zambrano en esa comisión. Es decir, creo que no hay que temerle a que un asambleísta de la misma bancada de la persona investigada esté integrando esa comisión. Sí, no es por el hecho de que conforme la comisión un asambleísta de la misma bancada, es por el hecho de que no utilicemos mal el mal llamado espíritu de cuerpo y solo se dediquen a perseguir a asambleístas correístas, sino también aquí tiene que haber una depuración y actuar con transparencia. Depurar la Asamblea Nacional de malos elementos, de asambleístas que siguen realizando estas viejas prácticas políticas que son y datan desde el ex Congreso Nacional. De tal forma que creo que tienen que actuar con transparencia
en contra del asambleísta que tenga actos de corrupción y que sean evidenciados, vengan de donde provengan, de cualquier partido político. Pasemos revista a la denuncia que ustedes en la vía judicial han presentado, doctor. Concusión, ¿por qué? Uso doloso de documento público, ¿por qué? Y enriquecimiento ilícito, ¿por qué? ¿Y qué pruebas tiene Lenín Rodríguez? A ver, nosotros las pruebas que hemos enunciado a la Fiscalía y las pruebas que también han sido anunciadas a la Asamblea Nacional para que la Comisión las practique. Primero hemos solicitado que se remitan los videos de las cámaras, es decir, el circuito cerrado de la Asamblea Nacional, a fin de determinar que la tarjeta electrónica de la ciudadana Carmen Alvarado Ulloa, funcionaria del despacho asesora de la asambleísta Ana Galarza, quien dice que trabaja en territorio. En Ambato. En Ambato. Y dice que trabaja en territorio porque nosotros, el señor Lenín Rodríguez le dijo, yo no conozco nunca en mi vida he visto a la señora Carmen Alvarado Ulloa. Y la asambleísta Ana Galarza sale al frente y dice, ¿cómo le va a ver si la señora trabaja en territorio? Señores, tenemos ya como prueba nosotros que hemos recabado, está debidamente notarizada, el registro de pases de acceso de la tarjeta electrónica de esta señora y tiene en el periodo de enero del 2018 a octubre del 2018 860 accesos al Palacio Legislativo. Al Palacio Legislativo. Mientras que cogemos el reporte de la tarjeta electrónica del cónyuge de esta señora, que también de paso es asesor de Ana Galarza, él sí acude a la Asamblea Nacional, el señor Omar Mayorga, y él en el mismo periodo solo tiene 600 accesos. Es decir, la señora que trabaja en territorio tiene 260 accesos más que el cónyuge que trabaja in situ. Si ella trabaja en territorio y hay alguien que usaba esa tarjeta para ingresar al Palacio Legislativo, ¿quién es ese alguien, doctor? Nosotros presumimos, y bueno, presumimos porque la ley nos garantiza el hecho de presumir y no asegurar. Presumimos, y a decir del propio Lenín Rodríguez, quien utilizaba la tarjeta de la señora Carmen Alvarado Ulloa es el señor Juan Francisco Sevilla Castro, cónyuge de la asambleísta Ana Galarza. De ahí se justifican la cantidad de accesos. ¿Y el enriquecimiento? El enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento privado no justificado, lo vamos a evidenciar con la información que remita la Superintendencia de Bancos y la propia Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, a quien le estamos pidiendo que realice una pericia contable de las cuentas de la asambleísta Ana Galarza, de su cónyuge, el señor Sevilla Castro Juan Francisco, del señor Omar Mayorga, de la señora Carmen Alvarado Ulloa. Y también, esto es muy importante, de las cuentas de la Fundación Salva Tu Vida. Porque ¿cuál es esa fundación? Resulta que esta fundación emitió un ejemplar literario que incluye material fotográfico y eso tiene su costo, pero ese costo lo cancelaban los asesores de la asambleísta Ana Galarza. Que es donde se publicaron las fotografías. ¿Cómo se justifica usted que existan 3 transferencias de $60, 2 depósitos de $120 en la cuenta de Fundación Salva Tu Vida, pero la realiza el señor Lenín Rodríguez, pero resulta que la imagen promocional es la de la asambleísta Ana Galarza Añasco? No nos olvidemos que el incremento patrimonial no solo es cuando se ha incrementado en dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deuda o extinguido obligaciones. De tal forma que es un hecho que lo vamos a probar. Pero es importantísimo también mencionar que hemos solicitado el control de asistencia de la señora Carmen Alvarado Ulloa, de quien trabaja en territorio. Pero resulta y firma hojas de asistencia. Que esta señora firma todos los santos días la asistencia en la Asamblea Nacional. Si trabajaba en territorio, no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, a menos que tenga el don de la ubicuidad. De tal forma que al revisar la firma de asistencia, esta firma, señores, los rasgos calígrafos a simple vista son falsos con la firma original de esta señora.
Entonces, si la asambleísta Ana Galarza conocía que el cónyuge de la señora Carmen Ulloa estaba falsificando la firma porque no acudía in situ a la Asamblea Nacional y le entregaban a ella el reporte de asistencia diario y la asambleísta, como jefe inmediato, le remitía estas firmas al pagador de la Asamblea Nacional para que le pague el sueldo, ¿esto cómo se llama? Pero así mismo funciona. Pues. Evidentemente, esto se llama uso doloso de documento falso. Esto lo vamos a demostrar con las pericias grafológicas que se van a practicar, de las cuales tendrán que rendir los cuerpos de escritura las personas que presumimos han participado en este delito. Así funciona cuando el funcionario firma el registro y el jefe del despacho, en este caso el legislador, suscribe y envía de talento humano. Lo que pasa es Pero que los resulta funcionarios que- legislativos de los despachos no timbran, sino que firman Sí, hojas de asistencia. sí, con tertulio, pero lo que está afirmando el doctor Luigi García es que ¿Cómo firma hojas de asistencia si no está en Quito? el esposo era quien firmaba por la señora Alvarado Udó. Entonces, Y la asambleísta con su firma estaba avalando la falsificación de la firma. así es. Ese es el tema. más Uso grave, doloso más de grave, pero documento luego, pues, falso y con conocimiento de causa, con dolo eventual, se realizaba este acto para beneficiar a esta señora que cobraba la remuneración. Ya nos va a remitir la super de banco el movimiento de la cuenta de la señora donde se transfería el sueldo para ver en qué tiempo y de qué forma retiraba dichos valores, si los retiraba progresivamente para sus gastos personales o era retirado inmediatamente al día siguiente y posiblemente tengamos ya también la ruta, el destino de ese sueldo. Correcto, me quedan 2 minutos y le pregunto a Luigi García, hay una nota de diario El Comercio publicada hace pocos días. Ana Galarza impugnó en la Fiscalía la denuncia de su ex asesor Lenin Rodríguez. La legisladora del Movimiento Creo acudió a la Fiscalía para señalar casillero judicial e impugnar la denuncia presentada por su ex asesor Lenin Rodríguez. Se puede impugnar. Sí, eso le iba a preguntar. A ver, en materia penal, para mí resulta hasta un poco gracioso. Primero, la asambleísta acudió a la fiscalía, dijo que iba a denunciar el hecho para que la fiscalía lo investigue. Luego presentamos la denuncia y sale con sus abogados a supuestamente impugnar. O sea, las denuncias no se impugnan. La denuncia es una noticia criminis que la fiscalía la va a investigar. Lo que puede hacer la asambleísta es aportar elementos de descargo. La fiscalía y a través del denunciante recabará elementos de convicción y ella aportará los elementos de descargo que establece la ley. Pero yo sí hubiera querido que la asambleísta, en vez de acudir a hacer el sainete publicitario a la fiscalía, hubiera querido que acuda y entregue y ponga a disposición de la fiscalía el teléfono institucional y su computador, porque nosotros estamos pidiendo en la denuncia que se le conmine a través de la Asamblea Nacional a que remita el teléfono institucional y su computador para proceder a periciarlo. ¿Qué información se Eso puede es lo obtener que de debe la hacer la computadora y el asambleísta. celular? Evidentemente, no nos olvidemos que uno de los puntos de la denuncia es que se pueda realizar una pericia al correo electrónico del señor Lenin Rodríguez, al mail del señor Marcelo Rosero, asesor, y también de la señora Ana Galarza Añasco. Independientemente que hemos dicho que la señora Ana Galarza no realizó la maestría, que la maestría se la realizó el señor Lenin Rodríguez en conjunto con el señor Marcelo Rosero, que es otro asesor, y eso es evidente. Ella lo reconoció en el programa de La Posta y dijo que la asambleísta le decía: mi asambleísta bella, mi asambleísta hermosa, mi asambleísta linda, y que no pudo resistirse porque le decía cuchi cuchi, mau mau. Eso lo dijo la asambleísta. Entonces, es evidente que hasta la tesis, hasta la maestría, se le hicieron los asesores al asambleísta. En lo político, Hay- doctor, ¿usted cree el- que la Asamblea debe destituir a Ana Galarza y por qué? ¿Cuál debería ser la justificación, dado que Mire, ya hay el antecedente de en Norma Vallejo? materia legal yo no dudo que vamos a lograr que se judicialice este tema, que se formulen cargos y que haya una sanción penal, es decir, que se lleve el caso hasta que exista una sentencia condenatoria. ¿Y en lo político? En materia política, nosotros estamos supeditados al manejo político al interior de la Asamblea Nacional. Ojalá no se haya principio de igualdad ante la ley y no existe este mal llamado espíritu de cuerpo y solo perseguir a asambleístas de la oposición y no del oficialismo. Tienen que irse todos, pero todos los corruptos.
Muy bien, estamos expectantes entonces. Mañana se incluye este tema en el orden del día de la Asamblea Nacional. De forma paralela, esperar el desarrollo de los acontecimientos en la Fiscalía. Doctor, Muy gracias amable, por el tiempo. doctor. Muy amable. Gracias. Doctor Luigi García, quien patrocina la defensa del ex asesor Lenín Rodríguez, quien trabajaba en el despacho de la asambleísta Ana Galarza. 7 de la mañana, 58 minutos. A primera hora, a través de Majestad FM. Muy bien, recta final de a primera hora, 7 de la mañana, 58 minutos. El fin de semana hubo fútbol de carácter internacional. Oye, el Manchester United anda deslotado desde a raíz de la salida de Mourinho. Sí, deslotado, no pierde, no empata. Todos los partidos ha logrado Ayer ganar ganó de visitante. al Tottenham Hotspur. Yo no vi el partido, pero me dicen una actuación superlativa de David De Gea. Partidazo. Y un golazo de Marcus Rashford con una también gran actuación de Paul Pogba. O sea, el equipo de los Diablos Rojos creo que está volviendo a ser el de los Diablos Rojos. Sí. Interesante lo que está pasando, más allá de que Toyo Valencia no está siendo considerado y se habla de que podría salir al final de la temporada con rumbo a Milán, al Inter de Milán. Toño ha manifestado que quiere cerrar su carrera en el United. Veamos qué pasa en el transcurso de los próximos Pero meses. creo que esta temporada en la Premier es para el Liverpool. O Sí. debería ser, porque ya el equipo de Jürgen Klopp tiene un fútbol espectacular. Yo creo que la con cosa- el Manchester City van por Sí, ahí de la eso te mano. iba a decir, la cosa está entre los dos, el City y el Liverpool. El mejor fútbol que exhiben ahora mismo en la Premier son los equipos de Klopp y de Pep Guardiola. 400 goles de Lionel Messi el fin de semana. Sí, ganó 3-0 al Eibar, el Barcelona. El Eibar le hizo un buen partido, pero obviamente es del Barcelona y tienes a dos cracks del nivel de Messi y Suárez. de Suárez adelante con Messi y te das cuenta de lo complicado que es, ¿no? Así que Messi llegó al gol 400, el Barcelona ganó 3-0, sigue puntero, mantiene la distancia de 5 con el Atlético, de 10 con el Real Madrid logró ganar al susto al Betis en Sevilla, 2-1. Así que ahí estamos. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, con más noticias, entrevistas, comentarios de interés a partir de las 6 horas. Muchas gracias por su sintonía. Ya vienen los integrantes de Locos por la Radio. Muy buenos días a todos. Un abrazo, hasta mañana.